con el integrador, o sea, voy a intentar hacer lluvia y idea de cada UP y donde surja alguna duda o haya algún tema, profundizamos en ese tema. Lo importante es que ustedes se saquen todas las dudas posibles en estas 2 horas y cuarto, sobre todo en la temática que tiene que lo referente a lo social con Marcelo y lo referente a anatomía conmigo, y el resto podemos orientarlos en las demás disciplinas, ¿sí? Pero como siempre decimos, hay que traten de priorizar también lo que le da la disciplina y las clases de consulta que puedan tener de las disciplinas. Bueno, la idea es, aguanten que voy a buscar las UPs que las tengo en el mail, así que empecemos por las UP. ¿Les parece que vayamos así? Ustedes me van diciendo. Lo que queremos es que la clase les sirva a ustedes, ¿sí? Vamos a empezar. La primera UP que les habla sobre... ¿Alguien tiene las UP a mano para ir leyéndolas? Si no perdemos tiempo, ya las estoy buscando en la compu. Tenía que haber bajado antes. No, si nos buscan en el... Vamos a empezar con la primera UP. Esperen, aguántenme un segundo, que bajo las UP en... ¿Alguien habla? Sí, esperen, Gabriel. Ruth. No, Stephanie, buenas tardes. Yo voy a abrir el chat para tenerlos a mano también en el chat. Pediatría de crecimiento. Y el aprendizaje. Bueno, en la primera UP les dice que Juan y Leticia han iniciado sus estudios de medicina. En un mismo día han escuchado a un profesor afirmar que los seres humanos somos animales emparentados con todos los seres vivos, y a otro docente que también somos personas sociales y culturales. Gracias, Steffi. Con respecto a esta UP, yo siempre les digo, un tip importante cuando vienen a rendir. Generalmente los docentes le van a desarrollar la UP según el docente, más o menos con Marcela tomamos de la misma manera, se les da la unidad problema y ustedes la empiezan a hablar ustedes. Para empezar a hablar, tienen 2 opciones. Todos quieren tener una introducción. El problema con las introducciones es que ustedes se la están estudiando de memoria, vienen con la introducción estudiada de memoria, y eso por ahí les va en contra por el tema de que ustedes a lo mejor enuncian algo en la introducción que no lo tienen muy aceitado, y el docente a lo mejor empieza por eso que ustedes nombraron y es como la condena absoluta. Porque si yo lo nombré y no sé lo que significa, estamos al horno. Por ahí está bueno tomar palabras claves y decir, bueno, yo porque dice que somos seres humanos, que los seres humanos somos animales emparentados con todos los seres vivos, ahí podríamos hablar de evolución, podríamos hablar de célula, podríamos hablar de ciclo vital, podríamos hablar de hominización. ¿Se entiende? Empezar a decir palabras que tengan que ver con el contenido y cómo hacer esa lluvia, porque ahí tienen 2 frases fundamentales, esta y la otra que dice que somos personas sociales y culturales, que ahí entra todo lo que es cultura y proceso y de salud y enfermedad. Entonces, yo una vez que hice esta introducción, que no es una introducción, sino que es como una lluvia, como un mapa conceptual, empiezo hablando del tema que más fuerza tengo, que más conocido lo tengo. En este caso, ¿cuáles son los temas relevantes que yo digo, esto no lo puedo dejar de saber? Uno es, en esta inician ustedes con célula. ¿Qué tengo que saber de la célula? Y membrana plasmática, yo no les diría tanto que le van a preguntar de escribirme la membrana plasmática, pero después cuando ustedes hablan de transporte de membrana, si ustedes saben membrana plasmática, les resulta mucho más fácil entender transporte de membrana. Entonces, tengo que conocer las características de la membrana plasmática, cómo está compuesta la membrana nuclear, que es igual que la plasmática, con la única diferencia que tengo poros, que tengo un núcleo con el contenido de ADN, tengo el citoplasma, el citosol y tengo las organelas. Y de las organelas, lo único que tenemos que conocer es cuáles son membranosas, cuáles no membranosas y la función de cada una. ¿Sí? Acuérdense que a veces hay preguntas básicas. Por ejemplo, ¿todas las células tienen las mismas organelas? No. Va a depender de la función de la célula. ¿Hay organelas que están en todas las células? Sí. La mitocondria está en todas las células, salvo aquellas células que no tengan organelas en su citoplasma, como a veces pasa con el glóbulo rojo,
que tiene un tiempo estipulado de vida y se muere porque es anucleada y no va a generar nada. Más que el transporte del oxígeno, el tiempo que dura, que son 120 días. Por el resto, todos tienen mitocondrias. Va a depender, todos van a tener mitocondrias, y de acuerdo con la funcionalidad, ¿qué quiero decir? Si sintetiza proteínas, va a tener de exportación, va a tener RER y Golgi. Si sintetiza lípido de exportación, va a tener REL y Golgi. ¿Se entiende? Esto es básico. Después, alguna vez los histólogos pueden preguntar algo de tinciones básicas. Quiere decir, no básicas solamente, las ácidas y las básicas, pero quiere decir las más comunes, ¿sí? La hematoxilina de eosina y la tricolor y nada más. No le van a preguntar mucho más de eso. Y después, ¿qué otra cosa de esto que no puedo dejar de saber? Es lo de evolución, de biología, con todo lo que tiene biología en cuanto a evolución. ¿Qué quiere decir? Saber las teorías de la evolución, saber que la más aceptada es la teoría de Darwin, entender que Darwin hizo esa teoría no con seres humanos, sino con pájaros, ¿sí? Pero que aplican a todos los seres vivos. La evolución es para todos los seres vivos. Sea un pájaro, una planta, nosotros, todo ser vivo. ¿Qué significa que seamos un ser vivos? Que tenemos un ciclo vital, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es lo que nos emparenta. Y lo otro que tenemos es la célula. Compartimos la célula eucariota, ¿sí? Con los seres vivos. Diferencia entre célula eucariota y procariota. Claro, la diferencia entre célula procariota y eucariota general. Y con respecto a las teorías de la evolución, y lo que les venía diciendo es saber cuáles son las teorías, conocerlas, entender lo de la teoría de... ¿Qué pasó? Ruth, ¿vos estás compartiendo? Sí, ahí veo como, ahí creo que se lo saqué, ¿puede ser? No, pues yo lo veo todavía. Ah, ahora se lo saca. Ahora. Ustedes tienen... Sí, está bien. Ahí está. Listo, ahí salió. Listo, gracias. Ustedes tienen que entender que hay definiciones, esa es la otra. Aprendan que las definiciones son muy importantes. Entonces, ustedes dentro de evolución tienen ciertas definiciones como saber qué es micro y qué es macroevolución, qué significa la selección natural, qué es dentro de las teorías, como les venía diciendo, la de Darwin y la neodarwinista, son las que se llevan como las que son las más aceptadas. Y uno le pregunta por qué. Porque son las más científicamente aceptadas. Los científicos creen que esas dos teorías podrían explicar que un ser vivo puede, en un ambiente, si no se adapta al ambiente, desaparece. Entonces, esas dos teorías pueden explicar esto de la adaptación al medio que tiene un ser vivo, ¿sí? Y lo otro es la hominización. De hominización, ¿qué les van a preguntar? La línea del tiempo, lo general, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Y dentro de esa línea de tiempo, ojo que la hominización es la evolución del hombre, diferente a la evolución en general. Por eso dije, las teorías de la evolución son para todos los seres vivos, desde un gato hasta nosotros. Y la hominización es la evolución nuestra, del homínido, del hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué le pueden llegar a preguntar? Y ahí les van a preguntar características generales. Y dentro de las características generales, la particularidad número 1 que el hombre tiene como rasgo evolutivo es la bipedestación. Entonces, acá, en anatomía, les pueden preguntar columna, ¿sí? Pueden preguntar, dentro de columna todo, hay una cosa fundamental que tienen que saber, que a veces la he preguntado en los exámenes finales. De columna, ¿qué tengo que conocer? Que está compuesta por vértebra, que es un tallo óseo semirígido, que permite sostener cabeza, ¿sí? Y distribuir el peso del tronco a los miembros para sostenernos en pie y poder deambular. Esas vértebras son diferentes de acuerdo a la región de la columna que estemos hablando. Yo voy a tener vértebras cervicales, vértebras lumbares, dorsales, lumbares, sacras y coxígeas. Pero todas las vértebras tienen características comunes. ¿Qué quiere decir? Todas tienen cuerpo, ¿sí? Todas tienen pedículos, todas tienen láminas y apófisis. Transversas, articulares, que una mira hacia arriba y la otra mira hacia abajo, superiores e inferiores, las apófisis espinosas, ¿sí? Todas tienen eso. Después, esa es una vértebra tipo, y tengo en el medio el agujero raquídeo por el que pasa la médula espinal. Entonces, todas, después
de acuerdo a la región que estemos hablando, van a tener características particulares. Por ejemplo, salvo el atrio y el axis, que son totalmente distintas, las vértebras cervicales se caracterizan por tener un cuerpo rectangular, las apófisis transversas están agujereadas, su apófisis espinosa es bituberosa, ¿sí? Su agujero raquídeo es triangular, así como con todas las vértebras. ¿Qué otra cosa pueden preguntar? Y pueden preguntar articulaciones de las vértebras, sí. Acuérdense, la más importante es la articulación del cuerpo, que son semimóviles, ¿sí? O anfiartrosis, con el disco intervertebral, pero que al sumar todas las anfiartrosis tiene gran movilidad. Y los ligamentos, ¿sí? El ligamento común anterior o longitudinal anterior, el posterior, el ligamento supraespinoso que va por el borde, por la punta de la apófisis espinosa, une de la primera a la última, el interespinoso que va entre las apófisis espinosa, el ligamento amarillo entre las láminas, el ligamento transverso o intertransverso, ¿sí? Entonces tengo que conocer cuáles, y que el ligamento longitudinal anterior es un poco más corto que el longitudinal posterior, uno por delante y otro por detrás del cuerpo, ¿sí? ¿Para qué? Para reforzar que el disco se quede donde está, porque como hacia atrás tengo la médula y la salida de los pares craneales, no, de los nervios raquídeos por el agujero de confusión, si ese disco sale, puede comprimir una raíz nerviosa. Lo otro que le pueden preguntar acá es cráneo. ¿Qué tengo que saber de cráneo? Definirlo, ¿sí? Saber que es la porción superior o cefálica del cuerpo, que forma la caja ósea, que va a dar lugar a la cara, porque voy a tener un viscerocráneo y un neurocráneo con una línea imaginaria que lo divide. Y que el viscerocráneo no le van a preguntar tanto, sino vamos al neuro, y que del neuro por ahí no le van a pedir que describan los huesos en general, pero sepan que todos los huesos del cráneo, la mayoría, son planos. Y si no son planos, son irregulares. Porque yo voy a tener de atrás hacia adelante, frontal, ¿sí? Con la forma que tiene el frontal de L invertida o de C invertida. Hacia atrás tengo el etmoide, que es irregular. Después tengo el esfenoide, que es irregular. Después tengo el temporal, que el temporal tiene una porción irregular y una plana, pero como la escama es lo más importante, lo más grande, se considera plano, ¿sí? Algunos lo consideran irregulares. El occipital es plano y los parietales son planos. Y la otra particularidad que tienen los huesos del cráneo es que son neumáticos, tienen aire para dos cosas fundamentales: disminuir el peso de la cabeza y usar de caja de resonancia, que el cráneo pueda ingresar el sonido a pesar de que yo tenga el conducto auditivo externo obturado por algo, o sea, desde los auriculares, un algodón, yo puedo escuchar igual, ¿sí? O un tapón de cera. Si no, quedaríamos sordos automáticamente. Y lo otro que sí les pueden llegar a preguntar y que es importante que lo sepan son los pisos de la base del cráneo y los accidentes que tengo en esos pisos. ¿Cuáles accidentes me tengo que aprender? Si hay uno, ustedes dicen, yo no quiero, ¿qué accidentes no tengo que dejar de conocer? Es la salida de los pares craneales por la base del cráneo o la entrada de las arterias o venas, o salida de las venas, entrada de las arterias al neurocráneo. Eso es fundamental. Por ahí, si se me olvidan la fosa del trigeminal o el cavum de Meckel, bueno, no importa. Pero si ustedes no saben qué es la hendidura esfenoidal y en qué piso está, o qué es la lámina cribosa y en qué piso está y qué pasa por esa lámina, o qué es el agujero redondo menor o el agujero oval, es un error importante porque no están sabiendo, no me están dando cuenta de tampoco van a saber por dónde sale el par craneal, que sí es contenido también de crecimiento. Pero más allá de eso, es la importancia que tiene que ustedes conozcan, porque cuando tienen una fractura de base de cráneo, tengo que saber qué nervios pueden estar comprometidos. Hay que describir cómo son las caras y bordes. Siempre que yo digo que le dan una estructura en anatomía, sea lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es definirlo. O sea, si yo te digo a vos, hueso frontal. El hueso frontal es el hueso más anterior del cráneo, que forma parte del neurocráneo, que tiene tal forma, con tantas caras y tantos bordes, nombrarlos, ¿sí? Nada más. Una cosa fundamental también que les sirve, sobre todo los huesos del neurocráneo y la región anterior y media, es que esos huesos van a formar después lo que ustedes van a ver en la UP14, que es cavidad orbitaria. Si ustedes estudiaron los huesos del cráneo, ¿por qué les digo esto? Porque a veces yo llego a cavidad orbitaria, me la preguntan y no me acuerdo. Yo empiezo a pensar y digo, qué hueso formaba en el techo de la cavidad orbitaria, qué hueso formaba en el piso. Y a lo mejor si yo logro, si ustedes estudiaron cráneo, y les pregunto con quién se articula hacia atrás el frontal, lo pueden llegar a deducir. Si no, olvídose. ¿Se entiende?
Entonces, por ahí también les sirve para eso. Pero no que describan, sino que los articulen, que sepan dónde está, los accidentes más relevantes del hueso, pero no más que eso, ¿sí? Ustedes me preguntan, de los dos, columna es mucho más tomable y tiene mucha más falencia con columna que con cráneo. Yo no sé si porque el cráneo lo agarran antes, pero para mí es mucho más complicado cráneo que columna. Y qué sé yo, han tenido, por ejemplo, el vértebra tipo no se lo van a perdonar, que ustedes le digan que no se acuerdan las partes de la vértebra, no se las van a perdonar. Y siempre cuando describen un órgano, se describe de manera ordenada. Yo no puedo decir que, si yo tengo que describir cómo está vestido alguien, no puedo decir, tiene un sombrero rojo, medias amarillas, un cinturón rojo, no, yo empiezo o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Se entiende? Entonces, siempre que ustedes describen una vértebra, sepan que lo más anterior es el cuerpo y lo más posterior es la apófisis espinosa. Entonces empiezo. ¿Puedo empezar de atrás hacia adelante? Sí, es más fácil empezar de adelante hacia atrás, para mí. Cuerpo, pedículo, lámina. ¿Sí? Y después las apófisis. En la unión entre el pedículo y la lámina, tengo la apófisis transversa. Enseguida de la emergencia del cuerpo, tengo las apófisis articulares, superiores e inferiores. Y la unión de las láminas hacia atrás forma la apófisis espinosa. Obviamente, si yo me voy a los límites del agujero de raquídeo, sé que hacia adelante es cara posterior de cuerpo, lateralmente pedículos y lámina. Y otra cosa fundamental es que los pedículos, uno con el otro, limitan el agujero de conjunción, que es la salida de los nervios raquídeos. Ahora no, ojo con el final, porque cuando uno viene al final, no lo tiene como contenido cuando estudia la UP, porque es del sistema nervioso. Pero puedo preguntar cómo está constituido un nervio raquídeo, y sí, porque yo te estoy preguntando a vos que sale por el agujero de conjunción, o cómo se llama el orificio que delimitan los pedículos para que salga el nervio raquídeo. Acuérdense de cómo se constituye un nervio raquídeo, o también se puede preguntar algo de médula, porque estamos hablando de la caja ósea que protege a la médula. ¿Se entiende hasta ahí? Después, y otra cosa fundamental tengo acá, es que ustedes van a empezar a hablar de generalidades de las proteínas. ¿Por qué? Porque la información que tengo en el núcleo es que me va a determinar en una célula que, o sea, nosotros somos la síntesis proteica caminando, porque la información del ADN se expresa por síntesis proteica, porque cuando definimos gen, decimos que es la porción del ADN que codifica para la síntesis de una proteína. O como ustedes dicen, que es la porción del gen que codifica para generar un ARN funcional. ¿Sí? Ojo con eso, porque ARN no hay uno solo. Hay 3. Entonces, cuando uno dice eso, te pregunta, ¿cuáles son los ARN funcionales? Y quedan de cara. ¿Sí? Es más fácil decir que codifican para la síntesis de una proteína. Porque ARN son 3, el de transferencia, el ARN mensajero y el ARN ribosomal, y cada uno se sintetiza por una ARN polimerasa, 1, 2 y 3, que va a tomar como base el ADN del núcleo. Entonces, es todo más complejo. ¿Sí? Y esperen que voy viendo. Y lógicamente también puedes llegar a preguntar, no es de esta UP, pero se lo pueden llegar a preguntar, que es como hablamos de proteína, hablamos de ADN, la estructura, esa otra. Síntesis de proteína. Pero básico, nadie les pregunta cómo es la enzima que sintetiza, no, básico. Es una 2 generalmente, ¿no? Pero bueno. Sí, es más en la 2. Síntesis de proteína. Y acá, cuando le preguntan generalidades, definir a la proteína, saber que está formada por aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? ¿Cómo está formado? Que yo tengo un dipéptido, un oligo, un poli y la proteína. ¿Está bien? Y a su vez, las proteínas tienen estructuras. No todas tienen las mismas estructuras, pero sí, primaria y secundaria tienen todas. Y o hasta terciaria. Son muy pocas proteínas que tienen hasta la estructura secundaria. Y después, cuaternaria. Para que sea cuaternaria, no es que se está unida a una porción no proteísica, porque cuando yo digo eso, estoy definiendo las proteínas compuestas o complejas. Las cuaternarias, cuando yo tengo 2 o más proteínas que se unen para formar una estructura de una proteína. Por ejemplo, una muy importante que ustedes ven en crecimiento es las inmunoglobulinas. Tengo 2 cadenas pesadas, 2 cadenas livianas que son proteicas, unidas a la porción no proteísica que es la parte inmune. Esa es una estructura cuaternaria. O sea, la proteína, la inmunoglobulina tiene una estructura cuaternaria.
La albúmina tiene una estructura terciaria. El colágeno tiene una estructura terciaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Estructura, saber cuáles son, y después clasificar a los aminoácidos. ¿Cómo? La clasificación más importante es esenciales y no esenciales, o esenciales, no esenciales y semiesenciales, porque ustedes, si ya cursaron Nutri, saben la importancia que tiene que yo sepa cuáles son esenciales, porque no los vamos a poder sintetizar. Los tengo que incorporar con la dieta. Esa es una clasificación que no inhabilita. Si yo lo clasifico en ácidos y básicos, es otra. Si yo los clasifico en polares y apolares o no polares, es otra. ¿Se entiende? Una clasificación no va a la otra. La más importante, o la que te puede llegar a preguntar, es esta de esenciales y no esenciales. ¿Sí? Eso en cuanto a las proteínas y las funciones de las proteínas. Porque hay una cosa fundamental que ven también acá, que son enzimas. Saber qué es una enzima, qué función tiene, ¿sí? Y qué características tiene. Porque las proteínas tienen propiedades. ¿Qué significa? Yo le tengo que dar determinados parámetros para que la proteína funcione, porque si no se desnaturaliza. No es lo mismo desnaturalización que hidrólisis. ¿Sí? La desnaturalización pierde, sigue estando la proteína, pero pierde su función. En la hidrólisis rompo los enlaces peptídicos y separo en aminoácidos. Entonces, la proteína trabaja a un pH determinado, a una temperatura determinada y a una concentración determinada. Sin esos parámetros no va a funcionar. Si alguno de esos parámetros se alteran, no va a funcionar. ¿Se entiende? Y después viene la parte de seres sociales y culturales. ¿Qué? Bueno, acá te pueden preguntar, obviamente, qué es cultura y su relación con procesos, salud y enfermedad, ¿no? Cultura, como todo aquello que hace y piensa el hombre. ¿Por qué? Porque es lo que se relaciona con el proceso de salud y enfermedad, porque la cultura es uno de los determinantes de este propio proceso. ¿Sí? Me decía Graciela que estaban preguntando algunos sobre los determinantes del proceso de salud y enfermedad. Atención. Hablar de determinantes del proceso de salud y enfermedad es entender que el proceso de salud y enfermedad es histórico y social, que no se puede solamente estudiar en el individuo, o sea, en la clínica, en los síntomas y signos del individuo, sino que se empieza a estudiar desde la estructura social de un país. ¿Y qué dice esto? Que la estructura social de un país obviamente es diferente. Entonces se dice que existen desigualdades regionales en Argentina, de acuerdo a la región donde te toca nacer, o las varias Argentinas, que hay autores que hablan, entre comillas, de las varias Argentinas. Por lo tanto, estos determinantes van a ser políticos, económicos, sociales, culturales, educacionales. Estos son los determinantes que hacen que las condiciones de vida de los grupos sociales sean diferentes y, por lo tanto, a nivel individual o singular, este proceso de salud y enfermedad también sea diferente. ¿Sí? Estos son los elementos o los determinantes de este proceso de salud y enfermedad. En otras palabras, lo pueden estudiar, se estudia desde la estructura social de un país, desde lo macro social. ¿Sí? Que haya diferencia en esta estructura tiene que ver con cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales. Por eso la cultura es uno de los determinantes de este proceso de salud y enfermedad de atención. Después ustedes saben, de cultura, le pueden preguntar a Canclini. Creo que vieron un seminario, ¿no? ¿Cuáles son las tres corrientes que habla Canclini? ¿Sí? La filosofía alemana, ¿Cómo? el relativismo cultural Muy y el bien. estoicismo. Bueno, ¿el primero cuál era? La filosofía alemana. Bueno, ¿qué dice esta? Con dos palabras. Dice que la cultura es el mundo de los valores, creencias espirituales, morales, estéticas, Bien, y que ahí hay una división entre como cultura y civilización, muy bien, porque se deja de lado a algunas personas y, y nada, ahí hay como una división entre clases bien, dominantes claro. y no me acuerdo cómo se llamaban las otras clases. Bueno, no importa, cultura y civilización, o sea que toma con respecto a las cuestiones intelectuales la parte de cultura, en cambio los otros lo toman como las cuestiones del obrero. Después viene el relativismo cultural. ¿Qué dice el relativismo cultural? O sea, no dice que la cultura es para intelectuales, para el arte, para los médicos, para... ¿Qué dice el relativismo cultural? Que la cultura es todo lo que hace el hombre. No se divide ni en superiores ni en inferiores, son diferentes. Pero no hay mayor o menor cultura una que otra. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué dicen que no? ¿Eh? ¿Y el marxismo qué dice la tercera corriente o el materialismo histórico?
¿Hay alguien del otro lado? ¿Con qué lo relaciona a la cultura? Con lo económico, porque Muy dice bien. que la cultura y lo económico van de la mano, por más que uno no quiera, pero siempre va a ir de la Exactamente. mano. Y entonces, Venden la fuerza del trabajo y quiénes la compran. muy bien. Exactamente. Quien vende en fuerza de trabajo y quienes las compran. Nada más, chicos, de cultura, ¿eh? Después sabemos lo que es las culturas híbridas, que es cuando es el encuentro de dos o más culturas que dan como resultado una nueva cultura, pero con características diferentes a las originales. ¿Sí? Por ejemplo, la cultura argentina, la cultura brasileña, la cultura uruguaya, somos culturas híbridas. ¿Sí? Con estos tres conceptos que sepan de cultura es más que suficiente. ¿Estamos acá? ¿Estamos hasta ahí? Profe, Sí. Sí. Hola, Bianquita. y hola, ¿cómo va? Ay, le reconocí la voz. ¿Sí? Sí. Las definiciones de endoculturación y enculturación también, las No, tenemos no, que no saber. todo, generalmente. Con que sepan estos conceptos de culturas es suficiente. ¿Sí? Listo. No se compliquen. En lo de endoculturización. Sí, No, generalmente yo no, tomo con alguien de vecina no. de sociedad. Por empezar, tiene que haber alguien de ciencia social para que le Sí, traiga porque si cultura. no, no va a aprender. Después, claro, Y después, Georgina pregunta esto que le dice el flaco, ¿qué es cultura? ¿Qué es una cultura híbrida. híbrida? ¿Cuáles son estos tres de Canclini? Igual en esta UP tienen la palabra Sí, sí. como disparador, ¿sí? Después no se dispara más. No. Tranqui, La después lo ven tienen en como segundo año. disparador. Sí, Esta después cuestión. vuelven a hablar de cultura. Bueno, vuelven a hablar de cultura Siempre, pero en Nutri, vuelven a en hablar. segundo sobre todo. Pero con esas definiciones ya Más que está. suficiente para ustedes. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Les parece? Chicos, si hay alguna duda Sí, o alguien pregunten, tiene, si, prefiero que pregunten y se saquen la duda antes que Seguir, digamos. se corte el tiempo y yo siga hablando de cosas que usted ya está. Claro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Las culturas híbridas pasan en países colonizados solamente? Las culturas híbridas pasan sobre todo en los países que hubo, digamos, nuestro país, por ejemplo, ¿no? O nuestros países de Latinoamérica. Son culturas híbridas desde qué momento. Desde que tenemos todo acá, como se dice, cuando hay mucha cultura, un raso, ¿no? ¿Cómo es? Que tenemos árabes, italianos, digamos, todas diferentes nacionalidades, con diferentes características, por eso cuando se hacen las colectividades, Ujú. es característico, ahí se ven, por ejemplo, estas culturas híbridas, que venían con una forma de naturalizar, que se encuentran con otra y terminan Que no- construyendo otra. Pero no También se hagan tanto no se ha- problema sí, con que sepan el concepto, es suficiente, chicos. ¿por qué nosotros somos una cultura híbrida? También América Latina en general, Claro. en todo lo que es, sobre todo el sur, fue recepción de gente que inmigró por las guerras mundiales. ¿Sí? Nosotros no fuimos un país que participó de ninguna guerra mundial, entonces fuimos refugio de De gente que distintas venía, culturas que venían en busca de, mejor calidad de vida. claro, digamos, porque allá había mucha hambre, desidia, muertes. muerte, entonces ante la posibilidad de morirse por una bomba a las 12 de la noche, emigraron para los países que pudieron. Algunos llegaron a Buenos Aires, otros llegaron a Rosario, otros fueron a Mendoza, otros fueron a Misiones, y venían en colonias, en barcos con muchos de la población inicial, que a veces se asentaron o generaron, Algunas colonias se asentaron más en ciertas regiones, claro, por en ejemplo, los ciertas judíos, regiones, los Entre claro, Ríos, sí, los la Guerra alemanes Gaucha, ¿te acordás? en Misiones, ¿sí? Claro. Los suizos fueron al sur, Pero tampoco es que tienen que saber todo esto. pero eso Saber el no. concepto y nada más, chicos. Lo que ustedes tienen que saber es que son inmigrantes, trajeron una cultura, se encontraron acá con Con gente que otra. tenía otra y generaron una nueva, Pero con características propias. propias, ¿eh? Eso sí. Eso es lo Eso es lo que fundamental. diferencia. ¿Sí? Bien, seguimos. En la OP2, que es cortita, pero no por eso menos compleja, dice que Ignacio nació en 1978. Siempre notó poco parecido físico con sus padres. Decide consultar para conocer cómo puede determinar su identidad. Parte de identidad acá no tienen tanto material tampoco, Sí, sino el segundo año. Esa es sí. otra, Ustedes no sé. empiezan por dos puntas acá. Ajá. Lo de 1978, que no está mal. ¿Qué tengo que saber? No tengo que venir a dar un examen de historia. Tengo que Exacto. conocer que 1978 fue un periodo de la Histórico. dictadura histórico-militar, ¿sí? Una dictadura militar o cívico-militar, donde hubo detenciones de personas y apropiaciones de bebés que nacían en cautiverio o que ya habían nacido y encerraban a los padres y se apropiaban de esos niños. Es lo único.
Y la identidad es un derecho, como cualquier derecho Como humano, la salud. ¿sí? Que tiene las mismas características. ¿Qué quiere decir? Que es intransferible, que es universal. Todo el mundo tiene derecho a conocer su identidad de origen, porque hoy en día sabemos de la identidad de género que es otra cosa, ¿sí? Pero ustedes como derechos humanos lo van a ver mejor, bien, el año que viene. Entonces, ¿qué me marca esto? Esto de pensar que Ignacio siente poco parecido físico con los papás. Y me lleva a pensar que ese parecido físico con los papás tiene que haber algo detrás de, aparte de la historia, el momento histórico en que nació Ignacio, de pensar que esos papás no son sus papás biológicos por ese poco fenotípicamente que yo veo que no es parecido a sus papás. Entonces acá entra lo que es genética. ¿Qué tengo que conocer de genética? Primero la definición de lo que es genética. Glosario. Yo tengo una pregunta. Bueno, paren que es de enzimas. Las enzimas poseen afinidad por el sustrato. Esta Sí. afinidad se mide a través de la constante de Michaelis, que se puede tomar a qué es cómo funciona. Se toman los finales. Ustedes saben bien que te piden amor, concepto de salud, cosa la cátedra. Lo de la constante de Michaelis, ustedes saben bien que es la mitad, o sea, es la constante, el Km, que sabemos que es la concentración, o sea, la máxima actividad que tiene antes de alcanzar, porque como también las enzimas se saturan, entonces hasta que no se sature, es la mitad. Antes de preguntarle la constante de Michaelis, le van a preguntar qué es una enzima y qué funciones tienen. Que, ojo, acá es lo general, porque si después enzimas bien, lo vuelven a retomar bien en Nutri, que tiene una implicancia. Pero no lo he visto. Sí, no pasamos de estructura de las proteínas. Esas sí no se las van a perdonar. Ni ahora ni en Nutri. ¿Cuál es el concepto de salud de la cátedra? Bueno, no hay un concepto de salud de la cátedra, sí de la lógica o del paradigma de donde nos paremos. Existen muchos conceptos de salud, o como dicen algunos, tantos conceptos como personas existen en el mundo. Desde lo científico, el primer concepto de salud fue el de salud como ausencia de enfermedad. Unos 40 más o menos, 45. ¿Sí? O sea, ¿qué decía esto? Una relación causa-efecto con respecto a la producción de la enfermedad. Una causa biológica sí o sí producía un efecto que era una patología. Por ejemplo, el bacilo de Koch produce tuberculosis. Una bacteria produce una enfermedad. Muere ahí el concepto, no pudo explicar más que eso. ¿Sí? Ante esto, la práctica médica fue netamente curativa. Medicamento para resolver esta problemática. Después pasaron los años, ya en los años 60, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pega un vuelco y dice, sí, pero hay gente que está en contacto con ese bacilo de Koch y no se enferma de tuberculosis. Entonces no entendían, porque para el concepto biológico, o para el modelo monocausal o el modelo de salud como ausencia de enfermedad, todos los que estaban en contacto con esta bacteria sí o sí enfermaban. Se le entra echar agua, digamos, a la definición, y entonces la OMS dice, no es solamente biológica la cosa. Y dice que la salud es el famoso concepto que traen desde el secundario, estado de bienestar biopsicosocial y no solamente ausencia de enfermedad. Este concepto empezó a responder, pero se vio que tenía la misma lógica de producción causa-efecto. En vez de ser una causa biológica, eran muchas causas, entre ellas biológicas, sociales y culturales, que producían la enfermedad. Pero ninguna de ellas la jerarquizaba. Entonces pudo entender que la forma de enfermar y de morir de la gente era diferente, pero no podía explicar el porqué. Podía entender, sí, porque como tenía causas sociales, sí, se daba cuenta que en una villa se moría más de tuberculosis que en el centro de Rosario. Pero no explicaba el porqué, porque no priorizaba esa cuestión de causa. Y es ahí que aparece ya con la epidemiología, con el nacimiento de la medicina social, esta cuestión de proceso de salud, de enfermedad que hablamos recién, o de determinante, que cambia el concepto de salud y dice que la salud es un hecho social, antes que la suma de hechos biológicos, y que no se puede explicar desde la clínica, sino de las formas características de enfermar y de morir de los grupos humanos. Porque las desigualdades que existen ante la salud, la enfermedad y la muerte se generan en la estructura social del país, en lo que decíamos hoy, de los determinantes. ¿Cómo esta estructura? Es totalmente heterogénea. No es lo mismo la estructura del centro de Rosario que la del Chaco. No porque la bacteria sea distinta en el Chaco que en el centro de Rosario. ¿Sí? El trabajo va a ser distinto, las formas de vida son distintas, por lo tanto, las condiciones de vida son distintas y las formas de enfermar y de morir también son distintas. Estos son los tres grandes conceptos así que tienen que saber ustedes. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, volviendo a la UP2, la de Ignacio. Hablar de genética, definición de genética. Genética mendeliana, leyes de Mendel.
Con respecto a las leyes de Mendel, como le digo siempre a mis estudiantes, sepan la ley, porque ustedes vienen y explican la ley con la semilla, que no está mal. Pero yo la tengo que interpretar a la ley. Perdón, primero el enunciado, bien Claro. cuál es, y después explicar ese Explicar la enunciado. semilla. Entonces, si uno dice, la primera ley es la ley de la segregación. En biología le pide 2 leyes, porque en algunos textos hay hasta 4 leyes de Mendel, 2 leyes, la de la segregación y la de la segregación independiente. La primera ley que dice que cada progenitor le da una variable alélica para para un determinado carácter a su progenie, ¿no? Entonces, tengo que conocer qué es un alelo, cuáles son las posibles variantes alélicas que tengo y qué es un carácter. Generalmente cuando uno dice, les preguntan qué es un carácter, podemos decir que es una característica, pero el carácter es el color de ojos, no es ojos azules, esa es la variable, ¿sí? Tenemos que conocer qué es, ahora te contesto, Anita, qué es las posibles variantes alélicas que tengo, que es heterocigota o homocigota, ¿sí? Claro, las variables alélicas. Heterocigota o homocigota, y saber que el homocigota puede ser dominante o recesivo. Una cosa fundamental. ¿Qué significa que sea recesivo? Recesivo significa que para expresarse necesita que el paralélico sean los 2 recesivos. Y el dominante siempre se expresa, no importa que tenga al lado. Siempre se va a expresar, ¿sí? Salvo en una sola variante que nosotros tenemos en nuestro haber genéticamente, que es la codominancia. Después, ¿qué tengo que conocer? Acá tengo que saber qué es un gen, hay que saber estructura química del ADN, síntesis de proteica, pueden preguntar algo de proteína, seguro. ¿Está? Ahí me estaba preguntando una compañera con respecto al plexo braquial. Debemos saber si es sobre... A ver, yo lo que quiero hacer es, no sé si voy a llegar a hablar de las 14 UP. Estamos a 3 menos 10. O le doy un pantallazo así general de los contenidos, o ustedes, esto se transforma como una clase de consulta y lo vamos a... Yo quiero que les sirva a ustedes el espacio. Es como le digo a mi estudiante con la tutoría. Yo los puedo orientar. El espacio tutorial es de ustedes. Esto es lo mismo. Si no, vamos contestando preguntas, no tengo ningún problema. Complejo braquial, hago el paréntesis. ¿Qué tienen que saber? Constitución de plexo. Eso no se los van a perdonar. Que ustedes no sepan que son las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Para esto tengo que saber que el nervio raquídeo se divide en ramas que son mixtas, anteriores y posteriores. Las ramas anteriores de S4 a D1 constituyen el plexo. Y después saber qué forman los troncos primarios, los troncos secundarios y cuáles son las ramas terminales. En el medio da colaterales. Las colaterales que da el plexo braquial son para los músculos del hombro, o sea que van a ser el nervio del subescapular, el nervio del romboide, el nervio, ¿me entienden? Son para los músculos del hombro. ¿Sí? Y las ramas terminales son las que van a viajar más allá, y que generalmente no todas las ramas terminales son puramente motoras, la gran mayoría son mixtas, la gran mayoría son mixtas, algunas son sensitivas, ¿sí? Aislado, pero la gran mayoría son mixtas. Tengo que conocer cuáles son. De todas, ¿cuál me puedo olvidar? Y el nervio braquial cutáneo interno me lo puedo olvidar, pero el nervio mediano, radial y cubital no me los puedo olvidar. Sepan más o menos qué territorio motor inervan y qué territorio sensitivo inervan. ¿Por qué? Porque después ustedes tienen una UP que les dice que hay una nena que reconoce los objetos con los ojos cerrados. Y tienen otra UP que les habla de un paciente que carga cosas pesadas en el hombro y que al terminar la jornada le duele todo el brazo, ¿sí? Ese dolor no es lo mismo que el paciente me refiere a que se le duermen los últimos 2 dedos, a que se le duerme el pulgar o a que se le duerme el dedo índice. Si él ya con eso yo ya sé qué nervio está comprimiendo, se está comprimiendo y dónde tengo que ir a buscar la compresión. ¿Sí? Generalmente, yo todo esto lo voy a determinar con la clínica. Entonces es importante que ustedes conozcan el territorio de inervación sensitiva y qué músculos o qué grupos musculares, por ahí si no se acuerdan todos los músculos, me inerva cada uno de estos nervios. ¿Se entiende? Siempre digo lo mismo. Plexo braquial es el plexo, es la anastomosis de las ramas anteriores de C4 a D1, que se va a encargar de inervar sensitiva, motora y vegetativamente al miembro superior. Esa es la función que tiene el plexo braquial. ¿Por qué digo vegetativo? Porque acuérdense que la piel tengo glándulas, por ejemplo. Para darles un ejemplo, ustedes ya lo ven piel como órgano en esta estructura. Y lo tengo que ubicar. El plexo se forma entre el escaleno medio y anterior, que son 2 músculos del cuello,
que tiene forma de triángulo de base hacia la columna cervical y de vértice hacia la axila, y que las ramas de los troncos se van a ir rodeando a la arteria axilar primero, ¿sí? Para después acompañar a cada una de las arterias que le corresponde como paquete vascular nervioso. Hola, Rocío. Me presenté en noviembre y me recomendaron escucharme, hablar sola con compañeros que me escuchen. Lo estuve haciendo, pero no creo que 2 semanas hagan la diferencia, mi amor. Me recomiendan presentarme a esta mesa o preparo y practico directamente para febrero. Mi problema no es el conocimiento, sino transmitir lo que sé. Ro, si vos hiciste el máximo esfuerzo de que vos decís, bueno, estudié todo, presentate, ¿sí? Presentate igual. No sé cuál habrá sido o con qué criterio el docente te ha dicho que te escuches o qué es lo que le estuviste diciendo. A lo mejor yo generalmente lo que nos pasa a todos, no es solamente a ustedes porque rinden, a todos cuando uno es evaluado se pone nervioso. Y en el momento de ponerse nervioso uno responde de diferentes maneras. Y a veces le dificulta el expresarse porque ustedes quieren entrar, se sienten y se quieren ir. Esa es la huida le funciona fantástico. El simpático le funciona fantástico. Y no quieren defender el examen. Yo lo que les digo siempre es, yo ya entré, me senté, tengo que tranquilizarme, esperar que el docente me dé la UP y después lo que puedo lo voy diciendo de la manera que me vaya saliendo. Y a medida que va a ir avanzando el examen, vos vas a terminar tomando confianza. Pero si lo hiciste y no es un problema de conocimiento, presentate. Si ahora en noviembre te vuelve a pasar lo mismo, de que te trabajas y otro docente te vuelve a hacer lo mismo, bueno, ahí nos buscás en febrero y vemos cómo te podemos ayudar para que vos puedas resolver ese tema y no sea siempre el obstáculo a rendir. ¿Sí, Ro? Bien. Con respecto, no sé, después le pedís el teléfono a los chicos, no hay problema, o ellos me contactan, no pasa nada. ¿Ustedes quieren que yo haga un pantallazo de lo de anatomía y el flaco termine de hablar de social, de los temas, para no embarrarlos? Sí, dicen. De anato, bien. Bueno, hago así. Mejor, sí. A mí me resulta más fácil. Órganos genitales, que es la que viene. Generalidades. Tienen un apuntecito de 5 hojas de masculino, un apuntecito creo que es de 5 hojas de femenino. Es lo único que tienen que saber. Porque mama, por ejemplo, que es un órgano externo secundario de los órganos genitales, se estudia en sexualidad y todo, anatómicamente, con la descripción específica, todo se estudia en sexualidad. Entonces, lo único que tengo que conocer del sistema genital es cómo está formado, femenino y masculino. Entonces, tengo que saber cuáles son genitales internos y externos en uno y en el otro, y características generales. El útero, qué forma tiene, cuántas partes, lo mismo que las trompas, el ovario, qué forma tiene, cuántos polos, cuántas caras, pero no nadie le va a preguntar ni ligación, ni inervación, ni relaciones en general. Por ahí puede aparecer que les pregunte cuáles son los medios de unión del útero, pero los nombres, la descripción del medio de unión la van a ver bien el año que viene. Lo que le pueden preguntar, por ejemplo, qué sé yo, genital masculino, uno dice vías espermáticas. ¿Me pueden preguntar vías espermáticas? Sí, pero ¿cómo está formado? Que empiezan los lobulillos, en los túbulos seminíferos del testículo, ¿cómo se forma el conducto deferente? O sea, primero tengo los túbulos seminíferos, después tengo el tubo recto, después tengo la red de Testis, después tengo el conducto eferente, después tengo el conducto deferente, ¿sí? Que se une a las vesículas seminales y forma el conducto eyaculador. Y nada más. Que el deferente tiene 5 porciones, sí, ponele. Sí, con el nombre de las porciones, pero no le van a pedir que describa las relaciones de cada una. El año que viene. Sí, todo. Sí. ¿Está? Pero ahora eso general. ¿Por qué? Porque la importancia que ustedes tienen que saber en esta UP, cuando uno habla del embarazo, yo no puedo explicarles. Después esto le da, es otra cosa. No sé hasta dónde profundiza esto en primero y después le da en segundo. Bien. Pero me parece que en algún momento nos podíamos puesto de acuerdo, igual que meiosis y mitosis. Tienen que saber la generalidad, porque meiosis y mitosis sí la van a saber bien las fases el año que viene. Entonces ustedes tienen que saber que el espermatozoide se forma en el túbulo seminífero y cómo llega a la vagina cómo hace el recorrido ese espermatozoide hasta llegar a la vagina. La mujer asciende por el cuello del útero y se encuentra con el ovocito en la trompa. ¿Qué porción de la trompa? ¿Qué porción de la trompa es? La polla, muy bien.
Por lo tanto, tengo que saber cuáles son las 3 porciones o 4. Digo 4 porque hay literatura que no toma la intramural de la trompa, porque piensa que es parte del útero, y otros que sí, pueden decirlo de las dos maneras. Y saber que la trompa termina en el pabellón, que tiene forma de trompeta, por eso se llama trompa uterina, y que tiene las fimbrias del pabellón, que una de las fimbrias contacta con el útero y es la fimbria más larga, que es la que permite que el ovocito, que es, eso sí lo tienen que conocer, que el ovocito termina su segunda meiosis cuando es fecundado. En cambio, el espermatozoide va completito, ya con todas las meiosis terminadas. Otra cosa que pueden preguntarle, que les pregunta histología, que es capacitación, que es maduración. Maduran en el espermatozoide madura en el testículo, pero se capacita en el aparato genital masculino, femenino digo. Después, ¿qué es el acrosoma? Parte del espermatozoide, esas cuestiones. Pero de anatomía, eso básico, general. ¿Sí? Nada más. Después, con respecto, nosotros tenemos cráneo y columna, que lo tenemos en la UP1, después tenemos en la UP que tenemos las generalidades genitales, y después vienen todas las UP que son de sistema nervioso. ¿Qué cosas tengo que conocer del sistema nervioso? Bueno, acá pueden preguntar cualquier cosa, ¿sí? Hay una UP destinada exclusivamente para vías. Primero voy a hablar del sistema nervioso. Ustedes tienen la UP del sistema nervioso porque hablan de Juan, que nace en la maternidad, y que uno le hace el AMCAR, el capurro, y en la recepción del recién nacido, y en la recepción del recién nacido uno le hace reflejos arcaicos. Es indispensable que esos reflejos existan porque le permite la supervivencia a ese bebé. Entonces, ahí habla de lo que es un reflejo, que es la respuesta involuntaria a un estímulo. Bien, que generalmente esa respuesta es motora, la que nosotros evaluamos es motora. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes pueden encontrar que hay reflejos que son secretores. Si yo le coloco limón a un paciente en la boca, ese es un estímulo, va a generar saliva. Pero bueno, en el bebé todos los reflejos arcaicos la respuesta es motora. Que la importancia que tienen los reflejos arcaicos es que no participa la corteza, porque todo bebé recién nacido, su respuesta es subcortical. Nunca un bebé va a tener un estímulo que le llegue a la corteza ni va a mandar una información motora que descienda. Solamente va a ser todo, absolutamente todo, de respuesta refleja. Ustedes van a tener reflejos, tienen un arco reflejo característico. El arco reflejo que tenemos que conocer, yo tengo un estímulo, una vía aferente que lleva ese estímulo hasta un órgano receptor que integra el estímulo y una respuesta motora que vuelve por vía eferente a generalmente el mismo lugar donde generé el estímulo. Los estímulos, los reflejos arcaicos, hay reflejos que ustedes van a ver que son, por ejemplo, el reflejo de succión, que es un reflejo muy importante, que tiene que estar presente porque si no se va a poder alimentar. Donde el estímulo del pediatra, lo hace del neonatólogo, porque el neonatólogo que recibe al recién nacido, es estimulando con el dedo meñique el paladar. Y el bebé succiona. Entonces, si yo hablo de ese reflejo, del reflejo de succión, estoy hablando de unos reflejos mediados por los pares craneales. Por lo tanto, el estímulo es sensitivo. Yo estimulo el paladar, ¿sí? Que generalmente sensitivamente en la boca, no le vamos a ahorrar si decimos algo en algunos lugares particulares. ¿Quién se encarga de la recepción de todo lo sensorial en la cara o en la boca? Es el trigémino. Entonces, el trigémino lleva la sensibilidad ¿a dónde? Al núcleo sensitivo del trigémino. En este caso, táctil porque lo estoy tocando, ¿sí? Y la respuesta vuelve motora. Pero yo sí digo vuelve motora, el quinto par lo único que me puede dar motor es la inervación de los músculos masticadores. Porque también tengo que mover la lengua, también tengo que mover los músculos de la mímica. Entonces, va a volver lo motor por interconexiones del núcleo sensitivo y los núcleos motores del 7, del 12, del 5, ¿sí? Y esa respuesta, ¿qué quiere decir con esto? Que los reflejos que sean del cuello para arriba están mediados por los pares craneales. El estímulo llevado desde la periferia al órgano central por un par craneal y vuelve por uno o varios. La respuesta motora. ¿Quién es ese órgano? El tronco encefálico. En cambio, si yo hago prensión palmar o prensión plantar, por ejemplo, por darles un reflejo, ese estímulo va a ser llevado por un nervio raquídeo a la médula y va a volver del mismo sector medular la respuesta motora. Órgano integrador, la médula. ¿Quién lleva y quién trae? Lo sensitivo que ingresa, lo motor que sale, los nervios raquídeos. Eso me dispara para hablar del sistema nervioso. Lo primero que tengo que saber del sistema nervioso es que lo tengo que aprender a clasificar. Sistema nervioso central,
¿Qué perdiste? Sistema nervioso periférico. Esa es la división anatómica. La división funcional, yo digo que es un sistema nervioso de la vida de relación y un sistema nervioso autónomo. Una clasificación no invalida la otra. ¿Sí? Después, tengo que conocer cuáles son los órganos del sistema nervioso central y saber médula, tronco encefálico, cerebro y cerebelo. Periférico, pares craneales y nervios raquídeos. ¿Y qué tengo que conocer de cada órgano? Siempre, como digo lo mismo, lo primero que tengo que hacer es definirlo, qué es la médula, qué es el cerebro, qué es el cerebelo, qué es el tronco encefálico, ubicarlo y decir si tiene varias porciones, qué porciones tiene, qué forma tiene, cuántas caras. Después, nosotros en Anato le damos la configuración externa, que es como yo describo a ese nervio raquídeo, perdón, a ese órgano, y la configuración interna es básicamente cómo está dispuesta su sustancia gris y su sustancia blanca. En una sola cosa tengo la complejidad que es en el cerebro, porque tengo la corteza de sustancia gris, la sustancia blanca y los núcleos de sustancia grises. Pero la sustancia blanca la voy a clasificar, porque como yo tengo dos hemisferios, tengo fibras de asociación, fibras de interconexión y fibras interhemisféricas. Las de asociación me conectan la corteza o estructuras superiores con estructuras que están por debajo. O sea que vienen de la médula o del tronco encefálico o del cerebelo y ascienden en busca de cortezas funcionales. Las de interconexión o las de conexión son aquellas que van a asociar, o las de asociación van a asociar cortezas de un mismo hemisferio. Y las interhemisféricas con la corteza del hemisferio opuesto. ¿Se entiende? Bien. Sí. Blanquita, en biología del sistema nervioso sí preguntan. Yo salté la de embrio. ¿Qué pregunta? Que yo he visto que preguntan que, por ejemplo, ¿qué es el tubo neural? ¿Qué es la notocorda? ¿Qué es la placa neural? El periodo de 3 vesículas, el de 5, ¿qué se da en cada una de las vesículas? Pero así en general. ¿Sí? No les van a perdonar que no sepan las 4 semanas de gestación y que no sepan lo que es la gastrulación, el triple disco, ¿sí? Cómo empieza el embrión a formarse con una sola capa en la primera semana, 2 capas en la segunda, 3 capas en la tercera, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa les pueden preguntar? De cerebro, les pueden llegar a preguntar qué es una cisura o surco de primario, secundario, terciario. Acuérdense que los primarios lo dividen en lóbulos, son profundos. Los secundarios dividen los lóbulos en circunvolución y los terciarios las circunvoluciones en sectores. ¿Cuáles son las cisuras más importantes? Rolando y Silvio. ¿Sí? O central y horizontal, ¿sí? Como la quieran llamar. Después, ¿cuántas caras tiene el cerebro? Y por ahí le pueden llegar a preguntar qué es una característica de alguna cara. Acuérdense que el cerebro, ahora que escucho que Pauli me pregunta sistema ventricular, acuérdense que en el cerebro yo voy a tener el hemisferio cerebral, cada hemisferio cerebral tiene la sustancia gris, sustancia blanca, tiene unas cavidades ventriculares. Más allá que los ventrículos se desarrollan aparte, forman parte del encéfalo, ¿sí? Tengo 3 ventrículos, en realidad son 4, pero son 2 ventrículos laterales, 1 y 2, tercer ventrículo que es el medio y el cuarto que está entre el tronco encefálico y la médula. ¿Qué tengo que saber de los ventrículos? Los ventrículos son cavidades que están recubiertas por células, por ependimocitos, ¿sí? Que van a tener los ovillos de los plexos coroideos, donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué otra cosa tengo que saber? Saber que el tercer ventrículo, los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de qué agujero. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe? Creo que es de Moro, pero no estoy segura. Bien. Y el otro es de Silvio, el acueducto de Silvio. Pero no Bien. estoy segura. ¿Cuál de los dos? El agujero de Monroe es el que... Exacto, comunican los 2 ventrículos con el tercero y el tercero con el cuarto a través del acueducto de Silvio. Y el cuarto va a desembocar por Luschka y Magendie al espacio subaracnoideo. Fundamental para que el líquido cefalorraquídeo se reabsorba. No puede haber un montón de líquido cefalorraquídeo, un montón de líquido, porque no tendríamos espacio y empezaría a comprimir el encéfalo.
Entonces siempre se reabsorbe. Y el líquido cefalorraquídeo es un filtrado del plasma. ¿Sí? Sí, acueducto o agujero es lo mismo. ¿Qué tengo que saber también? Que con respecto a eso es circulación de líquido cefalorraquídeo, me preguntan en qué orden se describen las arterias del cerebro. Si ustedes van a hablar de irrigación del sistema nervioso, que es lo que le van a preguntar, básicamente, y lo que le piden que describa es el polígono de Willis, ustedes tienen que empezar diciendo que el polígono de Willis es una anastomosis entre dos contingentes, un anterior y un posterior. El anterior está determinado, sí, son 125 mililitros que circulan, que es lo que se mantiene constante, ¿sí? Se produce, se reabsorbe, se produce, se reabsorbe. Yo tengo el contingente anterior determinado por la carótida interna y el contingente posterior determinado por la arteria vertebral. La carótida ingresa al cráneo por el agujero carotidio, hace el sifón carotidio, la vueltita, da la arteria oftálmica, ¿sí? Y da dos ramas colaterales, una que es la cerebral anterior y la otra que es la cerebral posterior. Y la comunicante, una que es la cerebral anterior, otra que es la cerebral media y otra que es la comunicante posterior. Y también dan las arterias coroides anteriores, ¿sí? Para lo que hablamos recién de los ventrículos que están hacia adelante. ¿Está? No, Rubens, no hace falta que sepan la cantidad de líquido cefalorraquídeo que circula, pero tienen que saber que es constante. Siempre se mantiene, no está bueno que haya menos, porque ¿qué función tiene el líquido cefalorraquídeo? Eso se lo pueden preguntar. Amortiguación de golpes, o sea, de protección, nutrición y defensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo tiene que ser cristal de roca. Cristal de roca significa que es un color que no es transparente del todo, pero que tiene que ser, no tiene que ser ni opaco, ni haber sangre, ni venir de otro color. Y tiene que tener una composición determinada. Nadie le va a preguntar la composición del líquido cefalorraquídeo, pero tiene que entender que dentro de esa composición me voy a encontrar, por ejemplo, linfocitos, que tienen que haber una cantidad estipulada, y tiene que haber proteínas en una cantidad estipulada y glucosa en una cantidad. Si hay más, o hay de cualquiera de estos, me está hablando de que hay una alteración del líquido. ¿Sí? Sí, la homeostasis es el equilibrio de que se produzca y se reabsorba. Esa es la importancia, ¿sí? Porque si no, dejaría de cumplir su función, una de sus funciones. Porque vamos a dar cuenta que el líquido circule la misma cantidad y circule y circule. La de protección, de que el cráneo choque como que el cerebro choque contra el cráneo en un colchón de agua, la cumple. El tema va a ser que no va a cumplir ni la defensa ni la de nutrición, que no es la relevante. La número uno nutricional no es el líquido cefalorraquídeo, colabora, pero sí es lo que yo les venía diciendo del polígono de Willis. Después, que tengo que conocer cómo se forma ese polígono. El polígono es la anastomosis de estos dos contingentes y cómo se hace. Las dos carótidas internas que dan la cerebral anterior se mete en lo que ustedes van a llamar hendidura interhemisférica o fisura interhemisférica por encima del cuerpo calloso, y van a ser las encargadas de irrigar todo lo que es la cara interna del encéfalo. ¿Qué hacen? Estas dos arterias dan la comunicante anterior, se comunican una con la otra. Ahí ya hice una comunicación. O sea que si se obstruye una, la otra puede suplantar la falta, ¿sí? Después tengo, hacia atrás, la cerebral anterior se mete por los agujeros vertebrales, que son los agujeros de las apófisis transversas, de las vértebras cervicales, asciende, se mete por el agujero magno y encima, por delante del tronco encefálico, más precisamente, por delante de la protuberancia, se une una con otra y forma el tronco basilar, o arteria basilar, que cuando llega al borde superior de la protuberancia se divide en sus dos ramas terminales, que son las cerebrales posteriores. Esas cerebrales posteriores se van a comunicar con la carótida interna a través de la comunicante posterior rama de la carótida. Y ahí cerré el polígono. Después, ¿qué más tengo que conocer? Saber que la vertebral va a dar irrigación a la médula, al tercio superior de la médula, que también el tronco basilar va a dar las cerebelosas, posterocerebelosa, anterior y posterior para el cerebelo, que da las arterias póntinas para el puente, que da también la cerebral posterior, va a dar el plexo coroideo posterior, las arterias coroideas posteriores. Y en general, ¿qué me va a irrigar? La cerebral posterior se va a encargar de irrigar todo lo que es la región posterior del lóbulo, de los lóbulos de los hemisferios, sobre todo que los lóbulos occipitales, ¿sí? Y lo que es cerebro y cerebelo. Y después, la cerebral media o silviana, que va por la cisura de Silvio, es la encargada de irrigar todo lo que es cara externa del cerebro, de los hemisferios cerebrales. A su vez,
todas las arterias cerebrales tienen ramos que son perforantes y ramos que son corticales. Corticales son para la corteza y perforantes van a ir en busca de la sustancia blanca, los núcleos de sustancia gris que van a irrigar a esa estructura, porque no nos olvidemos que tanto la sustancia gris como la sustancia blanca es tejido vivo y necesita tener su irrigación. ¿Sí? Eso es con respecto a la irrigación arterial. Después, ¿qué me puede llegar a preguntar de los senos venosos? Sepan que hay dos contingentes venosos que recogen la sangre venosa. Uno es el contingente anterior, que es el seno cavernoso, y el otro que es la prensa aerófilo, que terminan uniéndose para formar lo que ustedes van a conocer como vena yugular interna. ¿Sí? Los nombres nomás. Los nombres de los senos venosos, nada más. Acuérdense que yo tengo un seno longitudinal superior, que va por el borde superior entre los parietales y termina en la prensa aerófila, un seno longitudinal inferior. Uno va por el borde superior, porque ¿qué son los senos venosos? Son desdoblamientos de la dura madre. Otra cosa, meninges. Tengo que conocer qué son las meninges, que voy a tener 3 meninges, de fuera hacia adentro, dura madre, aracnoides, pía madre. La dura madre es la más gruesa, que tiene 2 hojas, opaca, que es la encargada de generar los senos venosos, porque esas 2 hojas se desdoblan en algún punto y acumulan la sangre venosa. Y que es la encargada de emitir tabiques que se van a unir a accidentes óseos de la base del cráneo para poder proteger al encéfalo. ¿Sí? Entonces voy a tener la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, la tienda del cerebelo, la tienda de la hipófisis. No les pido que la describan, pero por lo menos sepan que existen esos repliegues de la dura madre. Y la otra importancia que tengo es que el aracnoide, tengo el espacio subaracnoide donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo porque tengo las vellosidades subaracnoides. Después, ¿qué otra cosa les puede llegar a preguntar del cerebro? Y del cerebro, sobre todo, son las áreas funcionales. Saber dónde tengo el área motora, dónde tengo el área sensitiva, dónde tengo el área visual, dónde tengo el área auditiva. Esas áreas como el Padre Nuestro, porque las ven. Después, si me llego a olvidar del área de Broca, bueno, vamos, póngale. O del agua de Wernicke, bueno, pero después el resto seguro. Del sistema límbico, sepan solamente lo que es el sistema límbico y las funciones que tienen. Nadie les va a preguntar que describan sistema límbico porque no creo que haya, no sé si hay algún neurólogo, sí, no me puedo poner la mano en el juego por caer, pero algún neurólogo que sepa, pero no les he visto preguntarle el sistema límbico a nadie. Y lo otro, de cerebelo, es que tienen que saber las conexiones que tiene el cerebelo. Primero, como les dije siempre, yo descarto que lo ubico, digo la forma que tiene, dónde está alojado, las porciones, que tengo un vermis y 2 hemisferios. Por ahí no les van a preguntar, vieron que el vermis tiene un montón de secciones, que es propia de, que lo divide por láminas, ¿sí? Y que a su vez cada una de esas porciones depende, por ejemplo, el flóculo con el nódulo, la amígdala con el... No creo que les pregunten. Sí les van a preguntar qué es el arqui, qué es el palio, qué es el neo, cuáles son sus núcleos, las aferencias y las eferencias que tiene. La función de cada uno. Y claro, y obviamente la funcionalidad. Ojo con uno. Porque ustedes tienen que el bebé, cuando le hacen el Apgar, uno de los puntos del Apgar es el tono muscular. Los bebés nacen hipertónicos. Significa que el tono muscular está aumentado. Si hay algo que tengo que saber es qué es el tono muscular, que es la semicontracción permanente de un músculo. ¿Sí? El bebé nace hipertónico porque es reactivo. Él nace en un lugar que está cómodo, cálido, en agua, a un lugar que tiene que respirar solo, que hace frío y que lógicamente para no perder calor se vuelve hipertónico y cruza la famosa posición fetal de los bracitos y las piernitas. Que si yo lo quisiera estirar, no puedo, pero le dura unos minutos. Después, menos de un minuto. Después se vuelve hipotónico. ¿Por qué? Porque el tono muscular lo controla el cerebelo. ¿Cuál es la aferencia que tiene el cerebelo? La vía propioceptiva. Ustedes cuando estudian las vías, que son 4 vías de la sensibilidad general, tengo la termoalgésica, la táctil protopática, la táctil discriminativa y profunda consciente y la profunda inconsciente. Esta profunda inconsciente es la que lleva la información al cerebelo y le da la misma información que la consciente al cerebro, que yo soy consciente, cómo tengo mi cuerpo en el espacio. Esta se la da al cerebelo. ¿Para qué? Para que el cerebelo sepa qué músculos tiene que aumentar el tono y qué tiene que relajar para poder sostener la postura que estoy teniendo en este momento. Porque para que yo pueda movilizar, tiene que disminuir el tono. Si no, no lo voy a poder movilizar. Entonces,
Ojo con el cerebelo, porque también lo pueden preguntar en la UP de el Apgar de la recepción del recién nacido. Y lo otro que tengo que conocer del cerebro, que es lo que venía pensando y no me acordé, es que tengo una UP de vías. La UP de vías, la nena no puede reconocer un objeto con los ojos cerrados. Yo digo, vías, me parece una cagada, no pienso estudiar una vía. Bien, estamos al horno, porque ahí te habla de vías. De todas las vías, y bueno, yo la termogésica me la sé, las otras no. Error. La vía que tengo que conocer ahí es la táctil discriminativa y profunda consciente. Que la profunda consciente no me sirve para nada ahora, en la nena. Sí la táctil discriminativa. ¿Qué tengo que saber de la vía? Receptor, primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, corteza integradora. ¿Sí? De tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, ¿qué debo describir? Sepan que es parte, todas esas estructuras son parte del diencéfalo. Hay dos que se lo tienen que aprender, que son el tálamo y el hipotálamo. No por nada, porque el hipotálamo, cuando pasamos a endocrino, es como el rey padre. Más allá de que no es tejido glandular, es tejido nervioso, ¿sí? Que sí emite hormonas que van a regular la adenohipófisis por vía sanguínea y la neurohipófisis le da lo que tiene que almacenar. Pero en realidad es tejido nervioso, que tiene una forma de comunicación neuroendocrina. Y del epitálamo y subtálamo sepan que existe y que alguna funcionalidad que tenga. Nada más. Sí. Para la UP de Juan, que nace en la maternidad, la hermanita de 2 años pregunta si podrá jugar con él, ahí Piaget y Freud seguro. Generalidad, de las chicas de psiquiatría no son malas tomando, pero les piden que sepan cuáles son los 4 estadios de Piaget y que sepan características de cada estadio, porque ustedes tienen que explicar por qué la hermanita de 2 años no puede jugar con Juan, porque la hermanita de 2 años está en un estadio de Piaget, de su evolución psicomotriz, diferente a lo que está Juan. Y aparte, en la edad que tiene la hermanita, que tiene 2 años, que ya está saliendo del primer estadio, es como que ella está en el estadio de quimita, de que para ella Juan es un muñeco y un muñeco, entonces lo puede poner boca abajo de cabeza, pintarle la cara, ponerle, no sé, lo que sea, ella no va a interpretar. ¿Entienden? Entonces, esa es la idea. Y lo otro que le van a preguntar es con respecto a el estadio evolutivo según Freud. No sé si le preguntan el yo, el ello y el super yo, porque es hiper complejo. Pero sí, ¿en qué etapa? Anal, oral, eso general. ¿Sí? Lógicamente, acá, Bianquita, el pez por la boca muere. Si vos vas a decir que podemos explicar que Juan no puede jugar con Micaela de acuerdo explicando los estadios de Piaget, si yo lo nombro, lo más probable que detrás del nombre te van a preguntar, aunque sea, cuáles son los estadios. Entonces, siempre, o sea, está bien que los nombres, porque a lo mejor se los preguntan directamente, o no los nombres si no saben de qué se trata. Sobre tálamo y cerebelo, sistema reticular descendente. Preguntan del sistema reticular lo que tienen que saber, lo que tienen en el video, que yo les digo que es una red neuronal que se encarga de conectar todo con todo, que sobre todo la tengo a nivel del tronco encefálico, pero está en todos lados. Gracias a la sustancia reticular yo puedo conectar un núcleo con otro. Por ejemplo, el hipotálamo regula el sistema endocrino. Ustedes saben bien que lo regula por el tallo hipotálamo hipoficiario formado por axones que conectan núcleos del hipotálamo con la neurohipófisis y algunos núcleos que se van a conectar por vía sanguínea, capilar venoso, vena, capilar a nivel de la hipófisis, que le van a mandar los factores reguladores. Ahora, el hipotálamo no es la única función que tiene. Ustedes ya cursaron Nutri, saben que controla el hambre, controla el apetito, controla la sed, controla la temperatura. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo el hipotálamo sentado recibe las hormonas, la leptina y la ghrelina que regulan el hambre y la saciedad, pero cómo sabe, cómo actúa él haciendo que yo sea consciente de que tengo hambre? Entonces, gracias a la sustancia reticular, puede conectar los núcleos del hipotálamo con los núcleos salivales, por ejemplo, o el núcleo del vago, para que aumente el peristaltismo, para que saliven las glándulas salivales. Eso lo hace gracias a la sustancia reticular. Sepan que existe y qué función tiene. Sí, Bianquita, si no lo acordás, omitilo. Salvo que sea una psiquiatra la que esté sentada adelante. Pero si no, omítanlo. ¿Por qué digo esto? Porque si está una psiquiatra adelante y les toman esto un pelo, más probable que la psiquiatra le pregunte Piaget. O sea, no hay escapatoria.
Pero lo mismo que pasa con alguien de medicina social. Si usted tiene a alguien de medicina social, un tema de medicina social les van a preguntar. Pero bueno, después el resto, todo con todo. Del oído hay que saber todas las características que tiene cada pared o solo mencionar cuáles son. Cuando usted se refiere a las características del oído, primero que tengo que conocer es que tengo 3 porciones, externo, medio e interno, y cada una de las porciones tiene diferentes partes. Si hablamos del oído externo es pabellón, conducto auditivo externo. Si hablamos del oído medio, de adelante hacia atrás es trompa, caja de tímpano, trompa eustaquio, caja de tímpano, y celdillas mastoides. Ustedes omiten las dos, la primera y la última, y me dicen caja de tímpano. La caja del tímpano tiene paredes y cada pared tiene una característica particular de acuerdo al lugar donde esté. El techo es finito y me separa la caja del tímpano de la base del cráneo, de sobre todo el lóbulo temporal. El piso está relacionado con la vena yugular. La cara anterior tengo la trompa de eustaquio y tengo el conducto del martillo y también la carótida. O sea, lo pueden encontrar como pared anterior y carotidia. No les van a preguntar que digan qué características tenga, pero si yo hablo de la trompa tiene una funcionalidad muy importante en el oído, porque igual a presiones, ¿sí? Yo tengo que conocer a dónde desemboca la trompa y qué forma tiene. Es una trompa, igual que la trompa uterina, tiene forma de trompeta, que empieza siendo cartilaginosa y después se vuelve ósea, ¿sí? Saber que, qué sé yo, cuáles son los accidentes óseos que tengo en la cara interna, qué es el promontorio, qué me refiero con la ventana oval, o que hay que se apoya en la ventana oval, qué es la ventana redonda, qué tengo el conducto semicircular externo que hace su saliencia, el acueducto de Falopio en la segunda porción, la tercera la tengo en la cara posterior, que es la pirámide. En general, no le van a decir describirme la pirámide, pero sí tengo que conocer los accidentes de la caja. Con respecto a la UP11, ¿qué es? Que no me acuerdo qué era la UP11. Es de inmuno. Ah, no, bueno, inmuno. Inmuno, lo mismo pasa lo mismo que con genética. Inmuno tiene un vocabulario que yo ya, antígeno, anticuerpo, vacuna, suero, inmunidad, tipo de inmunidad, y una cosa fundamental que estoy viendo. No es lo mismo hablar del sistema inmune. El sistema inmune está formado por órganos primarios y secundarios, estamos totalmente de acuerdo. El sistema inmune está formado por órganos, está formado por tejido y está formado por células y moléculas. ¿Por qué digo esto? Omito lo de los tejidos porque son órganos linfáticos secundarios, pero yo digo, órganos primarios, tengo el timo y la médula. ¿Por qué? Porque la médula me va a dar las células principales del sistema inmune. Porque la médula no es la única función que tiene, hace plaqueta y glóbulos rojos que en el sistema inmune no tocan nada. Pero sí me da los glóbulos blancos. Tengo que saber que eso es tejido sanguíneo. ¿Sí? Pero en realidad la médula ósea no es tejido sanguíneo, porque las células que forman la médula ósea es la parte forme de la sangre. La sangre está formada por esa parte forme y el plasma. Pero si hablo de tejido hematopoyético, es la médula, donde tengo las estirpes, donde tengo las stem cells, para los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. De los glóbulos blancos, los tengo que saber clasificar. Yo tengo los polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, que van a formar parte, sobre todo tengo que conocer la función. La primera línea de defensa que me va a dar respuesta a inmunitaria y que me va a mediar el proceso de la inflamación, que es la primera parte de la respuesta inmune, es el neutrófilo. El basófilo le va a ayudar, pero el eosinófilo le participa en las alergias, ¿sí? Y después tengo los mononucleares, que son los monocitos, que los monocitos se van a diferenciar en los tejidos a macrófagos, y después tengo los linfocitos, B y T. Los B salen maduros, y los T salen inmaduros y maduran en el timo. Estos B y estos T se van a ir a cantonar o a juntarse, a quedarse, a esperar en los órganos linfáticos secundarios. ¿Sí? Ganglio, bazo, amígdala, placas de Pecher. Después tengo células, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son las células inmune? Aparte de todas estas que nombré, yo tengo los mastocitos, tengo las células de Paneth, tengo las células dendríticas, ¿sí? Que forman parte del sistema inmune. Las natural killer, que no las da la médula, sino que están dentro del tejido del sistema inmune, pero forman parte del tejido, de la funcionalidad del sistema inmune. Y las moléculas que forman son, ustedes hoy lo único que tienen que conocer son las inmunoglobulinas. ¿Qué tengo que saber? Estructura de las inmunoglobulinas, tipos de la inmunoglobulina y función que tenga cada una. De estructura química se las pregunta química.
Y después tengo otras moléculas que no importa ahora, porque ustedes hablan de interleuquinas, hablan de interferón, ¿sí? Que son mediadores de la inflamación o mediadores del sistema inmune que hoy, después en tercero, la van a estudiar posta a posta. Con respecto a marcha, estudienlo, hay un apuntecito de marcha que está en el cuaderno del alumno, ¿sí? Creo que está también, si no me equivoco, en el aula de Anato, donde les da las fases de la marcha. Por ahí no le van a preguntar cuáles son los músculos que participan, porque es muy complejo, pero sí que sepan que hay una fase de la marcha, que acuérdense que apoyo punta, talón, levanto y hace el otro. Que la marcha me permite la deambulación, el desplazarse. Y que un paso es cuando apoyo el otro talón, para el apoyo planta completa, punta, separo, ¿sí? Y que los brazos acompañan el balanceo de los miembros superiores hacia el equilibrio de la marcha. Después les van a preguntar cuáles son las articulaciones más importantes para la marcha, que las del miembro inferior son todas, pero acuérdense que el miembro superior es importante. Pero estudienlo, hay un apuntecito en el aula virtual de Anato. Física de visión y audición preguntan un montón. Hay una cosa fundamental que les dice el problema, que es que disminuye la agudeza de sus sentidos. Tengo que saber la definición de agudeza visual y de agudeza auditiva. Saber que la visual es la distinción de dos puntos como separados y la auditiva es dos sonidos diferentes. Y después les pueden llegar a preguntar sobre todo lo que yo he visto hace mucho, no tomo con alguien de física, pero en su momento cuando tomaba le preguntaban qué era tono, qué era timbre, qué era intensidad en el sonido, ¿no? Si vamos a qué era el foco de imagen, qué era la longitud. No, qué es la luz y qué es el sonido. Saber que la luz, una es una onda electromagnética, la otra, Exacto, tipo de onda. los tipos de las ondas, una que se transmite, la luz se transmite en el vacío, el sonido no, cosas generales, ¿sí? Y nada más, no le van a hacer un solo cálculo, eso desde ya. Con respecto a la inmunidad, que me pregunta Bianquita, la inmunidad celular, ustedes vieron que yo la inmunidad la puedo clasificar de muchas maneras. Puedo decir que es una inmunidad activa y pasiva, una natural artificial, ¿cómo? Celular y humoral. Celular y humoral. La celular está mediada por células. Y la humoral está mediada por anticuerpos. ¿Sí? Ustedes cuando hablan de los linfocitos T, decimos que tenemos dos tipos de linfocitos T. Los linfocitos T CD4, que son los helper, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que media la inmunidad mediada por células. ¿Qué significa? Eso va a depender del antígeno que ingrese. No es lo mismo que yo me contagie de un virus a que me contagie de una bacteria. El virus necesita un huésped para vivir, una célula para meterse, sí o sí. ¿Por qué? Porque utiliza su ADN para replicar sus proteínas, el ADN de la célula. En cambio, la bacteria es autónoma. Ya se mete, se duplica, libera cosas sola. Entonces, si se mete un virus, yo necesito romper la célula, entonces necesito mediarla con células. ¿Cuáles son las células que me permiten romper esas células que están enfermas? Y yo les nombré hoy las natural killer, y ustedes cuando dicen los linfocitos T, hablamos dos clústeres, el CD4 y el CD8. CD4 que hablan de helper, y el CD8 que hablan que es el supresor, ¿sí? O el citotóxico. Porque también CD8 hay dos tipos. Uno, que es el supresor, que me inhibe la respuesta inmune. O sea, me dice, hasta acá ya está, no hay más antígeno. Listo, ya está. No, activemos más. Eso se terminó. Ese es el supresor. Pero también tengo el CD8 citotóxico que cumple más o menos la misma función que el natural killer, pero es un linfocito, que rompe la célula. Entonces, el helper tipo 1 regula la inmunidad mediada por célula. El 2, por anticuerpos. Va a activar al helper, al CD4 tipo 2, que va a estimular a que se active el linfocito B para que se diferencie plasmocito y genere anticuerpos. Ahora hago una aclaración que la van a ver bien en tercero, pero que quiero que la sepan, porque uno dice, bueno, entonces si yo me vacunan contra un virus no voy a generar anticuerpos. No, generamos anticuerpos. ¿Por qué? El macrófago, cuando ingresa a ustedes les van a preguntar respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria. Yo voy a contestar todos, Respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria. En la respuesta inmune primaria, que es inespecífica, voy a tener la primera parte, entra el antígeno. Vamos a dar cuenta que entra el antígeno X. ¿Quién actúa primero? El neutrófilo. ¿El neutrófilo qué hace? Lo fagocita, lo une al lisosoma, forma el fagosoma, y lo intenta destruir. Lo destruye. ¿Sí? Lo lisa al antígeno que entró. Generalmente los antígenos son proteínas o parte de proteínas del germen o microorganismo que entró.
Siempre lo más antigénico en el planeta Tierra son proteínas. ¿Qué hace? Libera gránulos. El neutrófilo. Esos gránulos tienen heparina. Ahora digo, ¿por qué tienen histamina? Que van a hacer vasodilatación. O sea, van a hacer que los vasos se dilaten. Por eso el color rojo en la piel, si es superficial, obviamente. Eso va a generar que pierda calor, por eso el calor, que está caliente. La heparina es para evitar que como la sangre se estanque, no se coagule, porque si se estanca, se puede generar coágulos, entonces para evitar eso tengo la heparina, y va a liberar radicinina o sustancia P, que es la encargada de estimular las terminales libres, es decir, acá te duele. Vos esto lo vas a poner en reposo porque yo quiero que repare el daño, porque esa es la función número 1 de la inflamación. Y mientras tanto, la célula de Langerhans que está en la piel se morfa al antígeno, hace lo mismo que el neutrófilo, pero en vez de destruirlo, se queda con el antígeno. Y lo expone en la membrana, junto al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 que tienen. O sea, nosotros tenemos, perdón, de clase 1, tenemos todas nuestras células tienen complejo mayor de histocompatibilidad, que significa que mi complejo es diferente al de Marcelo. Cada célula nuestra tiene un complejo, que es un grupo de proteínas, que marcan mi tejido. Por eso es tan jorobado trasplantar a alguien. Y las células del sistema inmune tienen clase 1, excepto el macrófago tiene de clase 1, excepto los glóbulos rojos que no tienen nada, por eso podemos donar sangre sin ningún problema. Yo tengo la membrana, lo marca en la membrana, y va al helper y le dice al CD4, che, tengo esto que no es nuestro. El helper 1 se activa y el helper 2 también. Entonces el helper 2 va y le dice, che, hay que ir a encontrar a empezar a formar anticuerpos para inhibir este antígeno. Y este dice, bueno, si hay células con este antígeno en la membrana hay que romperlas. ¿Se entiende? Si es un virus el que entró, generalmente los virus, las células que están enfermas por ese virus, se dan cuenta que están enfermas. Entonces, ¿qué hacen? Tienen una sustancia que se llama interferón, que ya la van a ver bien en tercero, que une ese antígeno de su complejo mayor de compatibilidad unido a una molécula de interferón. Porque las natural killers, los linfocitos T, CD8, citotóxicos, tienen en su membrana lo opuesto al interferón. Entonces leen que esa célula está enferma y la matan. Mientras tanto, el otro fue generando anticuerpo contra esto. Entonces, siempre que yo me vacune contra un virus o yo me contagie con una enfermedad viral, voy a producir anticuerpos. ¿Sí? Pero están mediadas por dos helpers distintos. ¿Se entiende? Voy a ir para arriba porque... de miembro superior, lo principal es la articulación del hombro y de músculos tensos que tengo que saber todo, o los del hombro. No. El miembro superior, la articulación del hombro es una. Encima en el problema les dice que carga cosas en el hombro. O sea, que si hay alguna articulación que no quiero saber, que no tengo que que no puedo dejar de conocer, es hombro. Con todas las articulaciones que forman. Porque ustedes dicen la glenohumeral y se terminó ahí. No, la glenohumeral es una. Son 5 articulaciones que forman el complejo articular del hombro. Pero después tengo que saber la del codo, tengo que saber de muñeca. ¿Sí? Sobre todo esas 3 del miembro superior. Miembro inferior, cadera, rodilla, tobillo. Después de los músculos, por ahí como es más complejo, no les van a perdonar que no sepan grupo y plano. Y la funcionalidad que tengan. ¿Sí? Por ahí si se olvidan alguna inserción, si se las pueden acordar en general, mejor. Pero si se olvidan alguna inserción, no pasa nada. ¿En qué estadio de tener? Profe, porque Sí, Sol. yo, por ejemplo, de miembro superior, me había estudiado bien la articulación Sí. del hombro, la del codo y la muñeca más o Sí. menos. Y te preguntaron codo. Y de músculos me había... No, pero de músculos me estudié bien inserción, origen, de los del hombro. Los otros solo planos y grupos. ¿Está bien? Está incompleto. A mí me gustaría que estuvieran todas las inserciones. Si ustedes me preguntan a mí, son todas importantes. Pero bueno, sé que es un montón. Entonces, por lo menos, sinteticémoslo a grupos y planos con funciones. Ok. ¿En qué estadio de Tanner se encuentra la pubertad? La pubertad está mediada por el estadio de Tanner. O sea, la pubertad es la adquisición de los caracteres sexuales secundarios. Es un proceso biológico que se caracteriza por la adquisición de los caracteres sexuales secundarios y el crecimiento en estatura. ¿Cómo voy a medir la evolución de la pubertad? Con los estadios de Tanner. Una vez que yo cerré y tengo el estadio de Tanner más alto a los 13 años, cerré ahí la pubertad. ¿Se entiende? No es que la pubertad en qué estadio de Tanner se encuentra. Los estadios de Tanner miden
cómo va evolucionando la pubertad. Hay pubertades que son precoces y otras pubertades que son tardías. La pubertad generalmente, acuérdense, generalmente no, se inicia en las mujeres con la telarca, la aparición del botón mamario, en los varones con las poluciones nocturnas. Ese rasgo a mí me lleva a pensar que ese niño ya o niña empezó la pubertad. Lo que tengo que hacer es controlarla. ¿Cómo va evolucionando? Que ni vaya muy rápido ni vaya muy lento. ¿Sí? Y después, en el medio, como las hormonas sexuales favorecen al cierre del cartílago de crecimiento, el pico de estrógeno y progesterona hace que, cuando hago el pico, acelere el crecimiento y yo obtenga mi máxima estatura entre los 12 y los 14 años para las mujeres y entre los 14 y los 16 para los varones. ¿Sí? En la respuesta primaria, la inmunoglobulina que actúa es la M. ¿Produzco G? Sí. El pico lo hace de la M empieza a disminuir y se empieza a producir la G. Ese es el fin de la primaria, porque la secundaria va a ser más rápida, porque yo ya tengo plasmocitos de memoria. Una cosa fundamental, acuérdense que los linfocitos B sintetizan inmunoglobulinas diferenciándose a plasmocitos. ¿Por qué se los preguntan? No cómo es la diferenciación, sino así solito o diferenciado algo. Y ustedes nos dicen, no, como linfocito B, no, como plasmocito. ¿Sí? Entonces, la inmunoglobulina que actúa sobre todo es la M y cuando empieza a descender la M, a producirse, a aumentar el título de IgG. ¿Cómo describimos la innervación de los músculos de los miembros? Hablé de los nervios, me dijo que no. ¿Cómo? Vos podés hablar del plexo, pero no sé qué, te preguntó todos los músculos del miembro inferior o miembro superior, no sé cuál miembro. Vos podés hablar del plexo, pero como les digo, sepan que grupos musculares inervan cada nervio. Entonces vos decís, qué sé yo, saber que el nervio femoral se va a encargar de inervar al cuádriceps. ¿Se entiende? Que el tibial posterior inerva al tibial posterior, el peroneo largo. Lo que les digo es que estudien en general. Grupo anterior, porque les va a decir que el nervio mediano inerva el grupo anterior del antebrazo. Si yo digo eso, la pregunta que va a seguir después de eso es ¿cuál es el grupo anterior del antebrazo? ¿Se entiende? Por eso les digo que estudien con grupos y planos, que es más fácil. Obviamente, no podés hablar del plexo en general y decir cómo se constituye el plexo y cuáles son las ramas terminales sin decir que ahí tenés que decir cuáles son los grupos musculares que tengo del miembro y ir diciéndole quién está inervado por cada uno de esos nervios, qué grupo muscular inerva. En articulaciones del miembro superior, ¿debo decir el trayecto de los ligamentos o solamente citar sus nombres? ¿Y qué músculos del antebrazo deben saber principalmente? Porque son 20. Me parece difícil. Bueno, por eso les estoy diciendo. ¿Cuáles son los grupos musculares que son los más importantes? Y todos cumplen una función relevante, porque si es pronador, va a pronar. Si es supinador, va a supinar y es importante para esa función. Generalmente los músculos del miembro superior, todo lo que es grupo anterior es flexor y todo lo que es grupo posterior es extensor. Entonces, por ahí, si no se pueden acordar las inserciones porque son muy difíciles, estudien grupos y planos, que no siempre hay planos, y funcionalidad. Prefiero que sepan eso a que no sepan nada. Y de los ligamentos, sepan los nombres, pero si les dice que el ligamento es glenohumeral superior, medio inferior, va desde el húmero a la cavidad glenoide. Y si es acromio coracoideo, va del acromión a la apófisis coracoide. Punto. Generalmente los ligamentos tienen el nombre de dónde a dónde van, salvo que le digan el ligamento con nombre propio. ¿Sí? Pero si no, les dice de dónde a dónde van. Salvo, por ejemplo, la rodilla lateral externo, lateral interno y los posteriores son oblicuos. Lateral externo, en la cara externa, tengo que saber que va desde la epitroclea o por encima del cóndilo a la tibia y el otro del lado interno. Y los oblicuos, que es uno anterior preespinal y el otro posterior de manera oblicua. Nada más. ¿Sí? Los activos y pasivos en los músculos, como son miembro superior y miembro inferior, no tengo ligamentos activos, más o menos ligamentos activos y pasivos. Para que ustedes se hagan la diferencia, para que no se la compliquen, yo tengo ligamentos, los activos son los ligamentos o los tendones musculares. ¿Sí? Todo músculo termina en un tendón de inserción. Eso es un ligamento activo. Los pasivos son los ligamentos de las articulaciones, que son los medios de unión. A ver, el único que puede llegar a tener una pequeña salvedad es el ligamento rotuliano.
Porque el ligamento rotuliano es un ligamento activo, pero cuando uno describe la articulación de la rodilla, nosotros decimos que hay dos articulaciones. La rodilla también es un complejo. Tengo la fémoro tibial y la femororotuliana. En la femororotuliana yo voy a hablar del ligamento porque la rótula es el único hueso sesamoideo constante, que lo tengo en el tendón rotuliano, que es para permitir el deslizamiento del tendón rotuliano y para trabar la articulación. Entonces, es el único que puede llegar a alguno a decirle que es activo, pero que forma parte también de la articulación. Pero en realidad es activo porque se mueve. ¿Sí? Los ligamentos laterales y oblicuos de la rodilla no se mueven. Los del codo tampoco, los anteriores, posteriores y los laterales. Esos son pasivos. Solamente sirven de medios de unión para la articulación. Del nervio ciático, quizá ver todas las colaterales que dan, las más importantes, no todas. Pero por lo menos saber cuál es el territorio de inervación del nervio ciático, que generalmente es en la región posterior de la pierna. Pierna y muslo. ¿Sí? Bueno, acá es tuya. ¿Cuál sería un ejemplo? Ah, no, antes. Sobre el antebrazo, todavía. ¿Qué músculos participan del movimiento de la pinza? ¿De la pinza digital? Van a ser, en realidad no son músculos del antebrazo, son músculos de la mano, son de la eminencia hipotenar. Vos tenés el oponente del pulgar. Ese músculo que es el oponente del pulgar es el que te permite al vuelo formar la pinza digital. ¿Cuál sería un ejemplo de representaciones y prácticas sociales en los procesos de salud, enfermedad, atención? Cuidado. Bueno, primero tienen que conceptualizar representaciones y prácticas. Sí, por favor, te los pido. No solamente ejemplo o entenderlo porque la docente tan... Sí, yo que tengo una docente de mi ciencia, definición de prácticas y representaciones lo preguntan. Conceptualizarlo de acuerdo a los textos que trabajan en mi sociedad. Por ejemplo, el texto que más se trabaja es el de Staffolani, ¿sí? Que dice que una representación es un proceso interrelacionado de percepción, categorización y significación que le damos a un hecho. ¿Cómo lo percibimos? De acuerdo a esta percepción, la categorización puede ser diferente y por lo tanto el significado también. Y la práctica, los modos de acción individuales o colectivos ante esta representación. Otros hablan que la representación es un acto de pensamiento. Otro que la representación es un deber ser, lo que la sociedad dice que se debe ser. Las prácticas, todos coinciden que son acciones, individuales o colectivas. Después, con respecto al proceso de salud y enfermedad, con respecto a las representaciones, digamos, las representaciones al ser sociales, todos tenemos la representación. Por ahí lo que pueden variar son las prácticas. Son construcciones culturales también las representaciones sociales. Por ejemplo, representación social desde el proceso de salud, enfermedad, atención, que preguntan ustedes. Ustedes están cruzando, por ejemplo, injuria, No. tercer año, ¿no? Ah. Están cursando tercer año, empiezan a ir a un hospital, a alguna práctica de semiología, y ven un paciente con una CITI, que es aumento de líquido en la cavidad peritoneal. Cavidad peritoneal, ¿sí? Y entonces puede pensarse que puede ser, por ejemplo, una cirrosis. Obviamente, cuando hacen historia clínica a ustedes, le preguntan cuánto si toman bebida, y generalmente le va a decir que sí, pero cuando le preguntan cuánto, no le van a decir la verdad. Porque esa representación social, digamos, el tipo sabe que no está, pero ustedes tienen que leerla para poder entender la construcción. Y también el por qué no se lo dice, cuánto realmente toma, porque en cambio, si ustedes preguntan cuántos cigarrillos fuman, pues ahí no tienen problema de decirse no, porque esa representación social no está fuera de los límites sociales, por eso son sociales. ¿Sí? ¿Estamos o menos concepto? ¿Qué dicen? No, sí te pusieron. Sí, ojo con eso también. Porque ustedes vienen. Y él un ejemplo te pide. Eso. Eso. Mira, ejemplo, chicos, representaciones sociales de lo que hacen, de la actividad física, de lo que comen, Yo le doy una lugares, básica. Vieron que ahora viene el verano. Entonces la representación social es que uno está a la moda si está bronceado. Y la práctica para broncearse, ¿cuál es? Tomar sol. Estar flaco, todo hacerte dieta. Por ejemplo. Pero lo que ustedes tienen que entender es que las prácticas son individuales, las representaciones son colectivas, eso es real, pero cuando yo para romper una práctica tengo que romper la representación, que es lo más difícil. ¿Por qué son difíciles? Porque son culturales, la cultura no cambia de un día para otro. Claro. Entonces yo, ¿cuándo tengo que intervenir como profesional de la salud en esa práctica? Es cuando el paciente me toma sola a las 12 del mediodía, ¿no? Que yo sé que eso va a ser lesivo para ese paciente, ¿sí? Y que no está bien porque tiene más riesgo de padecer cáncer de piel. Entonces yo tengo que intervenir en esa práctica.
Lo que no puedo hacer es decirle que la moda no está bien estar bronceado, Porque y que es más si- fuerte que el conocimiento. claro, y que si quiere tomar sol lo haga de las 4 de la tarde. Ujú. ¿Se entiende? Esa es una práctica de una representación. Porque a pesar de que todo el mundo sabe que fumar es perjudicial para la salud, la Claro. representación social del cigarrillo es mucho más fuerte que esa. Y no está mal visto, como si el chupar, digamos. Y como si es chupar o como si drogar. O drogarse, ¿eh? Lo dicen. Por eso Cuando tienen uno que entender- le pregunta el consumo, Claro. nadie dice, no, sí, tomo cocaína todos los días. Sí, Es muy difícil, ¿entiendes? Cuando hablamos de duelo, sí, eso es que- ¿cuál Algo. sería un mejor concepto para hablar? ¿Podría decir que es un proceso psicológico frente a una pérdida de un objeto amado o es mal decir que es psicológico? En realidad, no, sí, Una pérdida. es un proceso. Saquemos la palabra psicológico, Sí, frente a una pérdida de un objeto. no importa qué tipo de pérdida, qué tipo de Claro. la adolescencia de la niña va a ser una, la adolescencia Por otra, ejemplo, la muerte va a ser otra. La vejez es otra, la el vejez es envejecimiento es otra. Está otro. bien mi concepto de El duelo pérdida. de va a perder al compañero o compañera, que se le muere el perrito o gatito. Está perfecto. Ujú. ¿Cuáles serían los 3 tipos de prevención en salud? Una enfermedad, digamos. No, en salud. En salud, prevención primaria, secundaria y terciaria. Lo que pasa es que, chico, sí, también escuché que lo toma, eso es de tercer año, no es de primero. Pero hay 3 tipos de prevenciones, una prevención primaria, una secundaria y una terciaria. La prevención primaria es a través de lo que es la protección, la vacuna, por ejemplo. ¿Sí? La prevención secundaria es a través de un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Y la prevención terciaria es a través de la rehabilitación, que te puede llevar nuevamente a la salud, a la cronicidad, a la discapacidad o a la muerte. Son los 4. Claro, por ejemplo, un ejemplo. La primaria es la que ustedes conocen y que es la vacunación. Exacto. Ahí estamos totalmente de acuerdo. ¿Que vos qué haces? Personas en riesgo, en situación de riesgo, Trata de que no lleguen enfermedades. trata de que no sé si se enferma, pero no se les complique si se enferma. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que no se enfermen. Las secundarias es buscar en poblaciones de riesgo, a través de diagnósticos precoces, posibles enfermedades. Un ejemplo común, la mamografía. Toda mujer mayor de 35 años se tiene que empezar a hacer una mamografía una vez por año porque yo prevengo precozmente la detección del cáncer de mama. Ujú. Y la terciaria es un paciente diabético o hipertenso, ya está enfermo. ¿Qué voy a prevenirle? Si yo le controlo la enfermedad, o sea, si controlo la hipertensión en los valores normales de presión, la diabetes en los valores normales, prevengo complicaciones. Como le dice el flaco, ACV, o sea, lo puedo mantener en la salud controlándole la hipertensión. El paciente no nos hace caso. Se come 35 sanguchitos de miga por día, me hace un pico hipertensivo y genera una ACV. Entra en rehabilitación. Peor, hace un infarto y se me muere. Esa es la prevención terciaria. El paciente ya está enfermo. Yo ya lo tengo enfermo, pero tengo que ver de qué manera puedo evitar que se complique. ¿Se entiende? Con respecto a sinapsis, además de la definición y de los tipos que hay, ¿qué más nos pueden preguntar? No, generalmente sinapsis, la definición y los tipos, y después te hablan de potencial de acción. Fases de potencial de acción. Más que eso no bien quitado. Sepan que, vieron que es un tipo, la sinapsis es una comunicación entre las células eléctrica, ¿sí? Pero puede ser entre 2 neuronas, que es neuroeléctrica, o puede ser entre la neurona y un músculo, que es la neuromotora, o puede ser entre la neurona y algo endocrino, que es la neuroendocrina. Es saber eso, nada más. Y después sí, potencial de acción. En mi última mesa yo dije que luto era un luto. Era un proceso que ocurre a partir de la pérdida de algo, de alguien, que duelo. Era un proceso que ocurre a partir de la pérdida de algo o de alguien que involucre amor, sentimientos positivos, y la profe me dijo que no era la pérdida y me quedé confusa. Claro, porque, a ver, cuando nosotros envejecemos no perdemos nada, sino que envejecemos. El tema es el cambio. Cuando uno crece, en la pubertad tampoco perdemos. Es más, igual la mitad del vaso vacío, la mitad del vaso lleno, ganamos. Ganamos que un cuerpo adulto. Sí, ¿sí? es la pérdida del cuerpo anterior. Claro, ¿no? uno duela lo que tiene como una zona de confort, Claro. pero no es siempre la pérdida, sino que es, El cambio, pues, sí, puede ser un cambio o pero un está mal, proceso. no sé. Sí, tampoco la pavada. Muy Me fino. gusta. Aparte de duelo, como duelo patológico, porque ustedes tienen que saber que los duelos
Todos procesábamos un duelo en algún momento. El duelo para conceptualizarlo, Claro. que es pubertad, adolescencia, perdón, para esto. Los Pero duelos, ¿no? Después como duelo, como condición enfermedad de patológica. duelo patológica, lo van a ver recién en psiquiatría, en clínica, pero no está mal. Eso es lo que te quiero decir, no Sí, siempre no es está la mal, pérdida, verdad, lo sino que que puede digo. ser un cambio, ¿sí? Y no siempre tiene que ser No alguien. creo que por eso te vayas a bochar tampoco. No. Eso sería mucho. Y no siempre es alguien. Puede ser algo o puede ser una circunstancia, Claro. ¿sí? A vos te echan de tu trabajo y vos te vas a sentir mal y vas a duelar Ujú. eso que perdiste, que no es ni algo ni alguien, es el trabajo, ¿sí? En la UP10 se preguntan todos los ejes o solo los que se relacionan con la pubertad. Bueno, Te pueden llegar a preguntar todos los ejes. Hay uno que no, el eje hipotálamo hipofisio gonadal, sí, ese sí. Después te pueden preguntar cuáles son las otras hormonas que participan en el crecimiento, porque ustedes tiroides ven algunas cosas, insulina todavía no lo vieron, entonces hay muchas que faltan, ¿sí? Pero sí o sí, el eje hipotálamo hipofisio gonadal es como base, el resto te pueden preguntar así aislado. Preguntan sí o sí el de crecimiento y el tiroides. Sí, a ver, con respecto a la pubertad, en la pubertad, el nene, que es Santiago, va a la consulta diciendo que es el más bajo del grado. Entonces, me dispara para hablar de endocrino. Puedo hablar de la pubertad, ¿sí? Que está iniciando la pubertad, porque Santiago tiene 12 años. Yo puedo decir que está iniciando la pubertad siempre y cuando la mamá o Santiago me contesten que tiene poluciones nocturnas. Si no, no lo inició. Pero sí estamos hablando de crecimiento. Y el crecimiento también está mediado por una hormona, que es la hormona del crecimiento, donde las hormonas sexuales ayudan al crecimiento, ¿sí? Pero también tengo la insulina, la tiroides, las catecolaminas, todo el resto de las hormonas. ¿Qué tengo que saber en la UP de Santiago? No me acuerdo nunca el número, para mí la sabía hace mucho tiempo, después me cambió. Tengo que conocer sistema endocrino. Saber qué es una glándula, qué tipo de tejido es, qué tipo de glándulas tengo, cuáles son las glándulas del sistema endocrino, cómo está regulado ese sistema. ¿Sí? Acuérdense que la mayoría se regula por retroalimentación negativa. Y después, cuáles son las glándulas que tengo y qué función tiene cada una de las hormonas. De ahí, de eso, la hormona somatotrofina o GH, como dicen ustedes, la tengo que conocer sí o sí. Mecanismo de acción, dónde se produce, quién la produce, cómo se regula, qué acción tiene, en qué tejido actúa. Y después las otras, saber cuáles van a participar o colaboran en el crecimiento. Yo le digo las hormonas tiroides son las encargadas de sostener el metabolismo, que el metabolismo sea en la misma velocidad todo el tiempo. Ni en más, si hay mucha hormona tiroide aumenta, si hay poca, se hace más lento. Lógicamente, al hacerse más lento, como el crecimiento también es un metabolismo forma parte, va a ser más lento. ¿Se entiende? Otra cosa, como el Padre Nuestro, que es crecimiento y que es desarrollo. Porque preguntan y hacemos agua en un concepto que es pavote. El nombre de la batería. ¿Sí? El área. ¿Desde psiquiatría evalúan el envejecimiento? No. Lo que tenemos que saber del envejecimiento es saber que es un proceso fisiológico, universal, irreversible, individual, que se caracteriza por cambios morfológicos y funcionales de los tejidos. Es un concepto biológico. Claro, ese es un concepto biológico, mientras que la vejez, El adulto mayor, sobre todo, lo que tiene usted. o el adulto, sí, es un concepto Social. social, donde cada cultura le da una connotación diferente, ¿sí? Para la cultura oriental, el viejo es el más sabio. Para nosotros, cuanto más viejos sos, menos te ocupan. ¿Se entiende? Porque eso es lo que es culturalmente. Y también lo Después, determina cada país, ¿eh? sí, Por también. ejemplo, aquí se llama adulto mayor en Argentina a una persona que tiene 60 años mujer, 65 hombre. O sea, la jubilación. Si cambia mañana la jubilación, 70 va a ser 70. Y 88. 85. Y seguimos hasta los 90. Es un concepto social y cultural. Sí. Sociocultural. Y después lo otro, que les pregunta fisiología del envejecimiento, es cuáles son los procesos por el cual una célula envejece, que es lo de apoptosis, lo de necrosis, que le da en general. Bien. Después, de percentilos. El percentil es una medida estadística poblacional que me permite a mí comparar dos individuos del mismo sexo y la misma edad y la misma región geográfica en un parámetro determinado. Eso es un percentil. ¿Sí? Tengo que saber que se obtiene. ¿Por qué en cada región? Porque, como le dice Flaco, cada región tiene una característica
propia del individuo. No es lo mismo vivir cerca del mar que vivir en la montaña a 3.000 kilómetros de altura, porque la presión atmosférica disminuye, por lo tanto, si yo soy alto, me ahogo. Entonces voy a tener una contextura física de un tórax más ancho y más petizo, que es lo que le pasa a la gente que vive en la Puna, acá en el país o en Bolivia. El percentilo a vos te sirve para comparar, no habla de normalidad. Vos tenés parámetros normales de percentilo, que es el 3 y el 97. Pone debajo y por encima, sí me voy a encontrar con una patología. En el medio es el percentilo de esa persona. Para que yo pueda evaluar el crecimiento de una característica determinada, en realidad de una variable determinada, que es cuantitativa, como evalúa el crecimiento, que son las variables que yo le puedo poner un número: talla, perímetro cefálico y peso. ¿Sí? Por ejemplo, las tres que ustedes tienen, ojo con percentilo, ojo con PPP, porque en el final pueden preguntar PPP, los de biología, en el final. Así que repasen cómo se mide, de qué manera, cómo es la cinta métrica, todo eso que es básico. ¿Sí? Y el percentilo, lo que me permite a mí es decir, si yo te digo que Santiago tiene un percentilo de 40, lo único que estoy diciendo es que los niños varones de 12 años que viven en Rosario, tengo un 40% que mide igual o menos que Santiago y un 60% que mide más. Es lo único que puedo determinar. Para yo poder evaluar el crecimiento, tengo que ver la curva del percentilo, que tiene que seguir el mismo esquema que las curvas que tengo graficadas en las tablas de percentilo. Sí, en los gráficos de percentilo, en realidad. Medidas de posición relativa en función de una muestra, no. No le van a preguntar. Una vez el profe me preguntó cuál sería el significado de la palabra percentilo. Percentile significa medir. Medida estadística de resumen. Sí, porque recibe ese nombre, es algo que tenemos que saber. Es una Es medida, rebuscado. es un concepto estadístico. Sí, pero ¿qué significa la palabra percentilo? Percentilar es medir. Ah, medir, sí. Es medir. Acá rebuscado también. De la UP5 que habla si se puede escribir el sexo del bebé, ¿puede escribir el sexo del bebé fenotípicamente en el primer mes de embarazo? ¿Es posible? Si ustedes recuerdan en biología, vieron que el periodo de organogénesis empieza a partir de la 4ª semana, yo ya empieza el periodo de organogénesis. Recién a la 8ª, 9ª semana podría determinar, hasta el segundo mes, hasta el segundo trimestre del embarazo, yo lo único que voy a poder determinar es el sexo cromosómico. ¿Sí? En la UP5 habla que hace un mes que está embarazada. Entonces, ¿puedo determinar el sexo de ese bebé? Todavía no. Fenotípicamente, haciendo una ecografía para saber si tiene testículo o tiene vulva, no. Lo único que voy a poder hacer es extraer una célula del cordón umbilical y evaluar el sexo cromosómico. O sea, saber que las células eucariotas son diploides y tienen 23 pares de cromosomas y un par sexual. Ese par sexual se puede determinar en laboratorio. Si no, tengo que esperar a que se desarrollen los genitales y ver fenotípicamente el genital. ¿Sí? ¿Estamos? Después dice, en recién nacido, el percentilo también puede ser... Puede escribir, yo sé esto. En recién nacido, el percentilo también puede ser el percentilo 1090, solo se habla de 3... No, ¿se acuerda la tabla, Sara? Cualquiera de las dos está bien. Generalmente acá en la provincia de Santa Fe se utiliza 397, pero puede ser que sea 1090. ¿Por qué lo hacen así? Porque aumentan el rango. Algunos pediatras dicen que 1090, vos como lo disminuís, podés tener diferentes... podés agarrar... Porque, ¿de qué me sirve a mí? Como siempre las medidas antropométricas a mí me van a permitir actuar rápidamente con respecto a... por ejemplo, si el bebé está creciendo y tiene el mismo peso en 2 veces que yo lo percentilo, yo puedo intervenir rápidamente y evaluar qué es lo que está pasando, por qué no me está aumentando de peso. Y de esa manera poder encauzarlo en su crecimiento, ¿sí? Eso es lo que te permite. Entonces, algunos pediatras dicen que 1090 te permite ampliar ese rango, o sea, disminuir el rango normal para ampliar la pesquisa. Algunos te dicen que no, pero bueno, cualquiera de las dos está bien. Así le respondí, pero me dijo que no, que cada letra estaba por una razón. Hasta hoy no entiendo lo que quiso decir. No hace falta saberlo, porque yo tampoco sé que cada letra tiene una razón del percentilo, ¿no? Me mataste. Si no se los da biología cuando les da las PPP, olvídense. Una vez vi la definición de un profesor que dijo que percentilo sería una medida por 100. Entonces sería analizar una tabla, una medida de 1 a 100, de 0 a 100 básicamente. Entonces creo que la definición que estaba buscando el profe era esa. En realidad, lo que hicieron para hacer la tabla del percentilo se utilizó. Esto no se los van a preguntar.
Ustedes no saben lo que era una hoja milimetrada, ¿no? ¿Saben lo que es una hoja milimetrada? ¿Qué hicieron? Tomaron durante muchísimo tiempo diferentes, fueron tomando el peso y la talla o el peso y el perímetro cefálico de millones de chicos, de 100 chicos, y hicieron el esquema de la tabla, ¿sí? Entonces, generalmente uno dice que es como un porcentaje, que lo tengo dividido a 100, pero no se los digan. El percentil lo único que les permite a ustedes es la comparación y saber que el chico viene creciendo. Lo que tiene que hacer es dibujar la curvita que yo ya tengo dibujada en la tabla. Si en un momento dado, generalmente, ¿cuál de los valores? Lo que más fluctúa es el peso. Yo no voy a medir la cabeza de un niño y me va a medir 35 centímetros y la semana que viene me mide 31. Nunca involucionamos en el crecimiento de la cabeza, pero sí en el peso. Yo puedo pesar 3 kilos 100 y la semana que viene pesar 3 kilos. Perdí 100 gramos. ¿Por qué? Y porque tuve diarrea, porque tuve moco, porque no comí bien, porque X. ¿Se entiende? Siempre lo que más va a objetivizar el pediatra es el peso. Porque si no pesa, no aumenta de peso, no va a aumentar la talla. Y no va a aumentar el perímetro cefálico. ¿Se entiende? Entonces, generalmente es como el caballo de batalla, pero mide las tres, porque a veces yo puedo aumentar bien de peso y tener algún problema del crecimiento. Porque come bien, pero tiene problemas en la hormona de tiroidea. ¿Se entiende? Pero bueno, eso a ustedes no les importa. Cuando vean pediatría, van a ver las patologías de pediatría, ahí van a ver percentilos donde les van a dar alteración y van a tener que interpretar cuáles son las posibles causas de esa alteración. Por ahora nada más. ¿Se entendió? Bueno, voy a dejar acá porque ya de un rato nos tenemos que ir. Capurro solamente saber que mide edad gestacional.